Y bueno, pues vamos a iniciar formalmente la sesión del seminario Leia del día de hoy. Estamos a 21 de noviembre de 2024. Me da mucho gusto que nos acompaña el día de hoy desde el otro continente, el doctor José Ángel Lombo. Él es profesor de Ética General en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Ha publicado 7 libros sobre temas antropológicos, decenas de artículos y contribuciones a obras colectivas, de las que también ha sido editor. Ha realizado estancias de investigación y docencia en Estados Unidos, Inglaterra, México y Colombia, entre otros países. Y desde hace años su interés se ha centrado en la comprensión de la persona humana desde una perspectiva interdisciplinar, en la que intervienen la biología y la filosofía. Ha organizado varios congresos con este tema y orientación. En la actualidad está investigando sobre la relación entre los hábitos y la inteligencia artificial en la educación. Pues bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Karen. Espero que se me escuche. Si hay algún problema técnico, me lo haréis saber, por favor. Doy gracias también a todos por vuestro interés y, bueno, solo repetir lo que acaba de decir Esperanza, que este seminario es excelente, ¿no? Y es una maravilla encontrarse y discutir claramente con visiones eh, distintas, complementarias, pero eso enriquece enormemente el saber, ¿no? Y el conocimiento de cada uno, ¿no? Y yo en los que he podido participar, en buena parte de ellos, he salido muy, francamente, muy enriquecido, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, simplemente te cedo a ti, Karen, la admisión de los que están pidiendo la entrada, aunque yo sé que puedo hacerlo también, pero para no distraerme, y voy a compartiros la presentación. Voy a hacerlo, si no tenéis inconveniente, de una manera muy simple, es decir, con lo que es PDF y no pantalla completa, por aquello de que si no, pues no, tengo que moverme entre distintas pantallas del computador y a mí, por favor, por lo menos me crea confusión. Entonces prefiero no sacrificar la claridad mental, ¿no? Pero creo que es suficiente, que se ve bastante bien, como ahora voy a eh, intentar mostrar. Vamos a ver, porque es como si tuviera abierto dos. Un segundo. Parece que tengo abiertos dos archivos. Correcto. Sí. Curiosamente tenía abierto esto. Este no es. Con el mismo nombre. Bueno. Bien, vamos a ver. Bueno, pues ahí en principio, no sé si imagino que será progresivo, que se podrá ver. No sé si ya se ve. Parece Sí, que sí. Muy bien. De acuerdo. sí. Vamos a empezar por la primera diapositiva. Bueno, pues el tema que había propuesto yo a Karen y a ella le parecía bien la distribución general, pues era la relación entre inteligencia artificial y transhumanismo. Probablemente os es algo familiar este término, el concepto del transhumanismo, pero quiero describirlo de tal manera que quede acotado y luego quizá pues, profundizar algunas implicaciones que tiene, que son quizá menos evidentes, aunque repito que muy probablemente es familiar a la mayoría de vosotros. Voy a dividir la exposición en dos simples secciones. Por una parte, exponer qué es el transhumanismo y las implicaciones que tiene, y por otra, la incidencia que tiene la inteligencia artificial en el proyecto transhumanista. Después acabaré con unas sencillas conclusiones y propuestas. El transhumanismo, si tuviéramos que definirlo pues, de manera muy sencilla y sintética, obviamente insuficiente, pues es un programa de trascender lo humano, ¿no? Para llegar a ser algo superior o hacer que el ser humano sea algo superior a lo que ya es, en la línea de superar los límites de nuestra naturaleza por medio de la tecnología. Es decir, ahí hay dos elementos muy relevantes para el transhumanismo, que es la superación de la naturaleza y los medios tecnológicos. Son como dos elementos muy caracterizantes, ¿no?, de lo que es el transhumanismo, ¿no? En esas dos líneas, en lo que se supera y el medio para hacerlo, pues el paradigma es evolutivo, evolucionista, ¿no? Se quiere
de alguna manera, expandir la biología, pero ya no por sus propios dinamismos internos o naturales, sino por dinamismos extrínsecos, por así decir, guiada, ¿no? Guiándola más allá de su propia dirección o sus propios dinamismos, como digo. Y esa guía, obviamente, es a partir de, por medio de la tecnología. Hay algo característico del transhumanismo que, como habéis notado, he hablado de proyecto transhumanista, no porque no esté realizado o porque no esté definido, que está relativamente definido, es muy complejo, pero hay ya una cierta literatura sobre ello, lleva años, al menos, por lo menos pues, más de 20 años, ¿no? Y quizá incluso más. Pero si hablo de proyecto es precisamente porque se plantea como una propuesta. El transhumanismo no solamente una posición ante el ser humano, ante la realidad o ante, bueno, pues qué somos y qué tenemos que llegar a ser, sino sobre todo es algo que se quiere realizar, o sea, tiene algo de ideología. Ideología no solamente porque no esté justificado o porque simplemente sea algo impuesto, sino más bien porque es algo utópico, ¿no? Se busca llegar pues a un destino que aún no está realizado y de alguna manera que se promete, ¿no? Que se realizará, ¿no? O sea, no está realizado todavía, pero se está seguro, se parte del presupuesto de que no solo es realizable, sino que además es lo mejor, ¿no? Es lo más deseable, ¿no? Por eso el tema del futuro y de la idea del futurismo y todo lo que tiene que ver con la proyección hacia el futuro es también una nota muy característica del transhumanismo, ¿no? Obviamente, en el propio nombre, pues está la idea de la trascendencia que es uno de los términos pues, más debatidos, como bien sabéis, en filosofía en general, qué significa trascendente, ¿no? Pero obviamente en el sentir común, pues trascendencia tiene que ver pues, el acceso a una realidad superior, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Platón, obviamente el cristianismo, ¿no? Pues trascendencia hacia lo divino o hacia lo suprasensible, pues simplemente algo superior a lo inmediato, a lo sensible, ¿no? El tema del transhumanismo, pues esa trascendencia se busca, pero se busca precisamente a través de la negación de los límites, ¿no? Y esos límites son sobre todo de carácter natural, ¿no? Lo que nos toca ser, por así decir, nuestra naturaleza, ¿no? Y eso hay que superarlo, ¿no? Es como una cárcel, ¿no? Entonces, la idea de superar los límites es como también una especie, lo vamos a ver en un momento, un cierto imperativo, ¿no? También tiene un cierto carácter de tarea moral, ¿no? Hay que superar los límites y no hacerlo sería pobre, ¿no? Sería realmente quedarse atrás de lo que estamos inclinados a hacer y tenemos el deber de lograr, ¿no? Vamos a apuntar que esto obviamente no es simplemente una ocurrencia de una serie de individuos, ni siquiera es una moda. Yo creo que el transhumanismo es más serio de lo que parece, ha tenido ciertos distintos momentos de auge y puedo decir que en un cierto sentido la explosión, ¿no? o preocupación más reciente del transhumanismo pues tuvo lugar con un artículo que publicó Francis Fukuyama en el año 2004, cuando hace ya 20 años, bastante tiempo, en una revista en la que se intentaba pues, discutir las ideas más peligrosas del mundo. Ese era como el hilo conductor de las distintos artículos, ¿no? Y había muchos, pues, no sé, la negación de la democracia, el hambre en el mundo. Y Francis Fukuyama eligió este tema, el transhumanismo. Y repito que no es que fuera el único, por así decir, la única idea peligrosa de la humanidad, sino una que, entre otras, ¿no? Pero a él le pareció especialmente relevante como algo peligroso, una cierta amenaza. Bien, desde entonces se ha debatido mucho, pero hay muchos autores para los que el transhumanismo es algo deseable, ¿no? Y lo están proponiendo, ¿no? Y además lo intentan justificar, ¿no? Bueno, pues precisamente, y cuando Francis Fukuyama lo propone hace 20 años, ya existe, o sea, ya está en curso, ¿no? Por lo menos 20 años antes, y no más. Eso significa que es un movimiento no tan reciente, ¿no? Ya tiene un cierto, digamos, sedimento, y por otra parte, su alcance no es simplemente pues, pasajero, ¿no? Como el que corresponde a una moda, ¿no? Sino que de alguna manera, precisamente porque hunde sus raíces en una tradición más o menos elaborada, pues tiene bastante proyección y tiene mucho atractivo. Bien, más allá de esto que pues no deja de ser, podría considerarse anecdótico, ¿no? Sencillamente nos puede admirar
y sorprende que haya gente que piense así, pero bueno, al fin y al cabo nosotros podemos no pensar así y basta, ¿no? Pero la inteligencia artificial supone, por decirlo así, como la ocasión de oro para el transhumanismo, ¿no? Y eso es lo que motiva esta charla, porque de hecho para ellos era como uno de los elementos de desarrollo de su propuesta y ahora en esta explosión reciente de que ha llegado al gran público la inteligencia artificial, no ha empezado a existir ahora, ¿no? Pero sí que llega al gran público, es para ellos como la gran ocasión, ¿no? La popularización pues, de un elemento que es para ellos pues, el gran campo en el que se puede desarrollar ese superhombre, ¿no? Al que ellos están proponiendo, ¿no? Hay varias interpretaciones, no es un movimiento homogéneo y de alguna manera para entenderlo, el contexto filosófico, como ahí señalo, es el que tiene que ver con la superación o no de la modernidad. La modernidad, como sabéis muy bien, pues es el periodo, ¿no?, que inicia después de la Edad Media y, y de alguna manera para muchos autores pues ha alcanzado su término, o sea, la modernidad ha acabado, ¿no? Y la pregunta es qué hay después de la modernidad, ¿no? Por una parte, algunos piensan que la modernidad pues, es un proyecto antropocéntrico que parte de la conciencia, que todo gira alrededor del conocer, como queramos, o del sujeto, eh, pero su acabamiento, sencillamente pues, que se ha agotado, su agotamiento, pues es más bien el que no se ha hecho bien, es decir, que hay que corregirlo y hacerlo mejor, ¿no? Entonces habría que llegar a una hipermodernidad, ¿no? Y eso es lo que algunos han llamado posmodernidad como una continuidad mejorada de la modernidad. Otros, en cambio, piensan no, que la posmodernidad, lo que se suele llamar pues, el movimiento posmoderno en arte, en literatura, en filosofía también, es más que nada un movimiento en el que se critica que la modernidad se ha equivocado. Efectivamente, tenía un proyecto fallido, ¿no? Y por eso se hacen planteamientos antimodernos, antisujeto, anti visión unitaria de las cosas, antisistema, por decirlo así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con negar una visión estructurada, ¿no?, y más o menos centrada en el sujeto, ¿no? Y por eso hoy en día se habla a veces pues, de la muerte del hombre, ¿no? La muerte del sujeto también, desde el punto de vista, ¿no? Y obviamente esto es un tema muy amplio, ahora no puedo extender en lo que es la posmodernidad, pero sí que es el contexto donde de alguna manera se fragua el transhumanismo. Si nosotros queremos entender algunas raíces filosóficas, históricas, filosóficas, un poquitín más remotas, en realidad el transhumanismo se alimenta de muchas corrientes, sobre todo modernas, pero de muchas. La modernidad no es homogénea, como se sabe, ¿no? No es lo mismo Descartes que Hume, ¿no? Podemos pensar, ¿no? O Kant, ¿no? O Hegel, o Nietzsche, ¿no? Son autores francamente muy distintos, incluso algunos muy críticos respecto a los otros. Pero una de las peculiaridades del transhumanismo es esa especie de poner de alguna manera de acuerdo, sorprendentemente, a orientaciones muy distintas, ¿no? Como si fuera una especie de magma, ¿no?, donde todo entra, ¿no? Algunos, como Bostrom, que es uno de los autores pues, más influyentes, ¿no?, y conocidos en este tema, pues dice que en realidad el origen es remoto, ¿no? Está un poco en la antigua Grecia, ¿no?, con el planteamiento prometeico de hacer del ser humano lo que se quiera, ¿no? Es decir, que el ser humano puede llegar a ser lo que quiera e incluso desafiar a los dioses, ser más que Dios, ¿no? Bien, evidentemente eso pues, no deja de ser algo un poquitín romántico, es decir, ver el origen del transhumanismo de manera tan antigua. Me parece un poco más realista pues, pensar que el transhumanismo se remonta sobre todo pues, al racionalismo, ¿no?, al inicio de la modernidad, sobre todo con Descartes. Eh, Obviamente, un aspecto muy radical en Descartes es todo el tema de la separación alma y cuerpo, que en el transhumanismo es muy característico, ¿no? También la disponibilidad del cuerpo a partir de, bueno, pues del sujeto, llamémosle conciencia, eh, espíritu, como lo queramos llamar, pero en cualquier caso el disponer de la propia corporeidad, ¿no? Ese dualismo, ¿no? Por otra parte, es fuertemente utilitarista, ¿no? Es decir, se plantea siempre para obtener pues, mayores ventajas, ¿no? Y la ventaja, es decir, lo útil, pues es precisamente una meta, ¿no? Una meta mm, pues del ser humano, ¿no?, que tiene que plantearse, ¿no? Eh, por otra parte, también se pueden ver raíces en la ilustración, ¿no?, en lo que es la idea del eterno progreso, ¿no? El ser humano
tiene que progresar indefinidamente, ¿no? Es como un deber también, eso es muy característico. Y quizá un autor muy central en el transhumanismo es Nietzsche, sobre todo en la idea, pues por una parte del nihilismo, ¿no? De negar todos los valores tradicionales y todo lo que es pues la concepción más o menos ordenada del mundo y ligada pues a lo racional y a lo que puede explicarse según principios, ¿no? Para proponer valores nuevos, ¿no? Como bien sabéis, Nietzsche propone un nihilismo negativo, ¿no? Hacia lo tradicional y un nihilismo positivo hacia una recreación de valores desde el superhombre, ¿no? Que con su voluntad pues crea los valores, ¿no? Y define lo que está bien y está mal. Y eso pues es algo también que, esa especie de imposición de nuevos valores, es algo también muy característico del transhumanismo, ¿no? El dinamismo evolutivo, el evolucionismo darwiniano, sobre todo en su versión bastante darwiniana, es bastante obvio, ya lo he mencionado antes. Y por otra parte, el existencialismo, en esa separación que hay entre lo que somos y lo que en nuestra condición, por decirlo así, existencial, o si queremos, entre la esencia y la existencia, y esa propuesta de que el existir precede al ser, ¿no? La existencia precede a la esencia, es también muy característica del transhumanismo. Nosotros somos lo que queramos ser, ¿no? Y nunca somos algo definido, sino que lo vamos haciendo, ¿no? Y finalmente, quizá una de las corrientes filosóficas más inmediatas al transhumanismo es lo que suele llamarse postestructuralismo, también en general posmodernidad, ¿no? Con autores como Foucault, Derrida, Deleuze, ¿no? En el que de hecho se propone la negación de que exista un sujeto definido o un centro de operaciones o en cualquier caso algo como un yo, ¿no? Y eso pues también ese de constructivismo que está detrás de la idea transhumanista pues parece un influjo bastante obvio. Eh, Hay dos líneas fundamentales, suelen reconocerse, dos líneas en el transhumanismo. Una más o menos pesimista, que coincidiría, por así decir, con esa negación del proyecto moderno. Se piensa que la modernidad ha fracasado y, por tanto, se propone una superación de lo humano en la línea de negar lo humano, no tanto de llevarlo a algo mejor, sino simplemente de negar el protagonismo del humano, ¿no? Ya basta de que seamos el centro del mundo, ¿no? Y pues es el transhumanismo cultural o crítico, ¿no? Con autores, como digo ahí, pues sobre todo postestructuralistas, el Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, bueno, todos los que son conocidos en esta corriente. Y por otra parte está el transhumanismo más optimista, el que piensa que el ser humano tiene que ser reconstruido, ¿no? Es decir, que ciertamente se ha hecho mal, pero se puede hacer mejor. Y ese modo de hacerlo mejor, que es constructivista, es decir, que tiene que ser producido, pues tiene que ser a través de la tecnología, ¿no? Eh, en lo que se llama transhumanismo tecnocientífico. Este último es el que quizá nos va a llevar más cerca a la inteligencia artificial, pues tiene así, a su vez pues otras dos vertientes, una vertiente ingenierística, como precisamente la inteligencia artificial, que ahora veremos, también la nanotecnología, los implantes nanotecnológicos, incluso aplicados a la farmacología, aunque ahora veremos que es otro campo más un poco diferente, pero bueno, todo lo que tiene que ver pues, en implantes nanotecnológicos y la robótica, obviamente también pues implantes más o menos biónicos a través de la robótica y son los autores que veis ahí, uno muy característico es Raymond Kurzweil y el mismo Nick Bostrom, pero bien, es muy característico, ¿no? Ahora volveremos sobre él, ¿no? El otro, que quizá más clásico en el transhumanismo, es el campo biológico, que tiene que ver con la farmacología y psicofarmacología, es decir, la modificación del comportamiento a través de pues, la química, ¿no? La propia medicina, orientada pues, a la modificación de lo humano, y por tanto no solamente a la curación, ¿no? Sino de hecho a la modificación, y estrictamente la ingeniería o manipulación genética, ¿no? Es decir, también de influir en el genoma. Todo eso requeriría pues muchísima discusión y es muy probable que ya tengáis ya preguntas, pues porque son temas muy delicados y de hecho es decir, no es simplemente que los transhumanistas de alguna manera pongan todas estas cosas juntas, sino que de alguna manera están sistematizándolas en un movimiento, en una propuesta que tiene incluso visos políticos, desde luego social y cultural, pero están proponiendo pues cambios
que se tienen que realizar, ¿no? Por eso digo que tiene algo de ideología y desde luego quieren hacerlo pues, a través de esos instrumentos, ¿no?, que estamos señalando, ¿no? Es un programa, ¿no?, el transhumanismo, y quizá las tres dimensiones más conocidas de ese programa, pues esas son esas tres que veis en la pantalla, ¿no? Por una parte, mejorar al ser humano, potenciarlo y superarlo. Son cosas bastante sencillas, espero que se entienda, es un poco como bastante obvio, pienso, pero en cualquier caso mejorarlo, pues es sencillamente eliminar quizá pues, lo que puede ser de los defectos, ¿no? Potenciarlos, llevarlo más allá de sus posibilidades, o sea, reforzarlo, ¿no? Y superarlo, pues es sencillamente superar pues, su propia condición o su nivel natural, ¿no? Es decir, lo que somos, llegar a ser algo superior a lo que somos, ¿no? Incluso en el plano de nuestra especie, ser otra especie superior, ¿no? Em, Creo que es interesante, aunque esto ya es un análisis más filosófico y quizá más personal mío, mm, poniendo distintas lecturas juntas, eh, pero pienso que de hecho se puede reconocer estos elementos que ahora voy a señalar, cuáles son pues, las dimensiones o aspectos filosóficos más críticos del transhumanismo, ¿no? Por una parte que es fundamentalmente materialista, ¿no? Y por más que quieran plantear una trascendencia o incluso pues un bien común o de alguna manera un bien para la humanidad, siempre en distintas versiones está en el plano material, ¿eh? Respeto que a veces parece que no, pero en general siempre está muy ligado a pues simplemente algo material, ¿no? Más o menos sofisticado, ¿no? Por otra parte, es mecanicista, es decir, que en el fondo incluso el propio concepto de evolución está visto de una manera mecánica. Y cuando digo mecánico significa que, que más que pensar en un dinamismo intrínseco de las cosas o de la naturaleza o de cada especie, se está pensando un mecanismo impuesto, ¿no? Es decir, la tecnología. Hay que forzar a las cosas a que sean otra cosa, ¿no? Y por eso digo que en realidad pues una visión mecánica de las cosas, no tanto biológica o como lo habría pensado quizá más Aristóteles, ¿no? Que las cosas tienen su propia naturaleza y por tanto hay que descubrir sus dinamismos intrínsecos, ¿no? Ellos, al contrario, piensan que esos mecanismos hay que superarlos o cambiarlos sin más. En esa misma línea es constructivista, ¿no? Es decir, piensa que de alguna manera pues no hay que fiarse de los automatismos o de las tendencias más o menos naturales, ¿no?, de las cosas, sino hay que guiarlas a lo que se considera a priori que es mejor, ¿no? Hay que construir la realidad y concretamente al ser humano, configurarlo. Por otra parte, actualismo, digo ahí, ¿qué significa? Que en el fondo la acción humana, es decir, la acción obviamente en su versión tecnológica, pues es el motor del cambio, ¿no? Y es tan importante la acción para ellos que yo diría que a veces es como el protagonista, es decir, realmente el gran centro sujeto del transhumanismo ya no es el ser humano o cada individuo, sino su acción, ¿no? Es decir, todo aquello que podemos hacer, ¿no? Según la famosa sentencia, todo aquello que se puede hacer se debe hacer, ¿no? Y por tanto, las posibilidades de mi acción constituyen pues un deber, ¿no? La acción es el centro, ¿no?, del cambio, ¿no? Por otra parte, ya lo señalé antes también un poco, el utilitarismo. En el fondo, el bien o el mal están considerados desde criterios estrictamente utilitarios, ¿no? No hay bondad intrínseca en las cosas ni algo bueno a priori, sino simplemente en la medida que produce más beneficios, ¿no?, desde un punto de vista pues, más o menos acordado, ¿no?, o consensuado, ¿no? Y finalmente todo el tema del hiperliberalismo. En el fondo se pretende que la libertad pues no tenga límites, ¿no? También la raíz nietzscheana pues es bastante evidente, ¿no? Es decir, hay que llevar la libertad más allá de cualquier límite, también de los límites impuestos por la naturaleza, ¿no? En ese sentido, conviene no olvidar, es anecdótico, pero pienso que vale la pena recordarlo, que la noción de naturaleza surge el pensamiento griego, como se sabe, y sobre todo, quizá quien más la elabora es Aristóteles, surge de una contemplación de los seres vivos. ¿Por qué? Porque los seres vivos nacen y por tanto comparten, pues, él no hablaba de código genético, es obvio, pero sí de unas características específicas comunes, ¿no? Un linaje, ¿no?, por así decir, y por tanto se continúan, reciben de un generante y donan a un generado, ¿no? Y por tanto el ser natural pues tiene ese vínculo con quien lo ha hecho
y con quien tiene que generar. Claro, ese vínculo es justamente lo que se quiere superar. O sea, no puede haber vínculos ni antes ni después, ¿no? No puede haber nada que pueda limitar la acción, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, hablo de un hiperliberalismo. ¿Dónde se aplica esta propuesta? Bueno, pues el concepto de liberación, o si queremos la libertad entendida como liberación y por tanto como superación de límites, pues es como un hilo conductor, ¿no?, del transhumanismo y por tanto en el fondo la trascendencia, más que un ámbito más perfecto, un ámbito, por decirlo así, bueno o de perfección, es vista más que nada como un ámbito de superación de un límite, ¿no? Es decir, lo trascendente es aquello que supera un límite, ¿no? Y por tanto, esencialmente la acción es liberatoria, ¿no? Lo que tengo que hacer siempre es como luchar contra los límites, superar los límites. En la medida que hay límites, pues no soy libre, ¿no? Y esa superación de los límites pues se plantea, pues al menos en esos planos que digo ahí, en la liberación biológica, es decir, superar cualquier vínculo natural de mi propia especie o de mi propia condición, ¿no?, natural, la liberación cognitiva, es decir, que no puedo tener límites al conocimiento, no solamente en lo que yo pueda conocer, sino también en mi propia capacidad, ¿no? Tengo que expandir mi capacidad indefinidamente. Y finalmente, pues lo que es el gran problema, ¿no?, el gran escándalo, que es el tema de la muerte, pero también del envejecimiento, es decir, la corrupción, ¿no? Y tengo que poder detener el tiempo en el tema del envejecimiento o incluso pues suspender la existencia y de alguna manera pues superar la muerte en la línea de no de evitar cualquier corrupción, es decir, que la vida no acabe, ¿no? Un tema sobre el que ellos están siempre investigando es todo el tema, pues eso, ¿no?, de la inmortalidad, ¿no? Pero repito que es muy interesante porque está concebida desde un punto de vista muy materialista, ¿no? Inmortalidad intramundana, se podría decir, casi como una inmortalidad como negación de la muerte, ¿no? No tanto como una vida, ¿no?, más allá de la muerte, sino como negación de la muerte, ¿no? Bueno, ya ha habido aplicaciones de estas propuestas, algunas son muy conocidas, más o menos en literatura. Aldous Huxley, que era pues, científico y literato, Mundo Feliz, es una obra muy conocida, el propio Orwell, ¿no?, con ese estado totalitario, por decirlo así. Algunos hablan, pues, de esa distinción entre cyborgs, es decir, lo que sería, pues, un organismo cibernético, ¿no?, que esa es la explicación conocida, ¿no?, del término, cybernetic organism, y lo expanden en la idea del cyborg, ¿no?, un functional cyborg, ¿no?, es decir, un cyborg simplemente funcional o orientado a potenciar, ¿no?, algunas de sus capacidades, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen ellos es, por decirlo así, es que esa modificación de la biología pues se puede mercantilizar, ¿no? En el fondo, pues dependería un poco del acceso eh, económico, en general, pues a los medios de los sujetos, de los clientes o de los pacientes, como lo queramos llamar. Pienso que un ejemplo muy conocido pues, es el de Elon Musk, ¿no?, con todos sus proyectos, tiene proyectos muy loables en algún aspecto, no se puede negar, y incluso más o menos útiles, pero algunos pues, son realmente mm, bastante sorprendentes o incluso sospechosos, ¿no?, como todo el tema de Neuralink, ¿no?, conectar pues, el cerebro a una interfaz cibernética e incluso la descarga, como él pretende, todavía no lo ha logrado, pero está en ello, la descarga de la conciencia en soportes magnéticos y todo eso, de tal manera que se pudiera, de alguna manera, prolongar la vida en la medida en que se conserva la experiencia en un soporte diferente, ¿no?, y que pueda ser como accesorio. Evidentemente, el dualismo, ¿no?, que late en esa aspiración pues, muy fuerte, ¿no? Es decir, ignorar que nuestra propia identidad o experiencia depende no solamente de la conciencia, sino de todo nuestro cuerpo, ¿no? La interacción entre conciencia y cuerpo constituye nuestra identidad. Eso tiene que quedar como en entredicho, ¿no?, para que yo pueda separar la conciencia del soporte que sería el cuerpo, ¿no? Bueno, esas aplicaciones, pues como digo, se aplican a la biología, en la línea también de eliminar las enfermedades. Claro, una de las cosas más características del transhumanismo es que es muy atractivo, ¿no? En principio, no solamente porque es optimista y porque en el fondo pues, está proponiendo pues, un mejoramiento de la humanidad,
sino porque realmente pues, promete pues, un mundo feliz, ¿no? Entonces, claro, decir que no es difícil, ¿no? Como el propio Elon Musk, ¿no? Las cosas que propone, no voy a criticar a Elon Musk porque no quiero criticar a nadie, y mucho menos que puedan tener connotaciones políticas, como en este caso, pero quiero decir, en cualquier caso, pienso que vale la pena que desde el punto de vista más intelectual nos cuestionemos seriamente que sea viable o incluso legítimo pues, ese tipo de aspiración. ¿No? Eh, bueno, en definitiva, pero repito que es muy atractivo pero al mismo tiempo, si uno lo piensa fríamente, lo que late detrás es que en el fondo cualquier utilidad justifica cualquier acción, porque bien sabemos el fin justifica los medios. ¿No? Entonces, si pensamos en cuestiones de modificación del genoma, es un tema que está ahí pues, bastante tenebroso y no solamente por las consecuencias que pueda tener en lo que se produce, ¿no? Sino también incluso para el linaje, ¿no? Es decir, que el genoma humano se puede continuar. Es decir, una vez que se modificara el genoma, eso se iba a heredar, ¿no? Entonces, los herederos de eso son gente que de alguna manera no culpable de la modificación que hemos introducido, ¿no? Y por otra parte, pues no es conocida no son conocidas las consecuencias de la modificación del genoma, ¿no? Una cosa es que la naturaleza, a través de algunos dinamismos evolutivos, haya llegado a un estado actual pretendidamente bueno u óptimo, ¿no? La selección de lo mejor, si lo queremos aceptar, y otra cosa es que nosotros lo provoquemos, ¿no? Es decir, conocemos todas las condiciones que implica todos los elementos del genoma, todas las combinaciones posibles, etcétera. Y son preguntas, como bien sabemos, pues muy críticas, ¿no? Y por tanto lanzarse simplemente por ese optimismo de modifiquemos porque tenemos el deber de romper los límites, pues es bastante cuestionable. Eh, ya hemos mencionado, es el tema del envejecimiento y la muerte, ¿no? El aging, ¿no? El decelerating aging, el mind uploading, también lo hemos mencionado, la presencia mental. Y un aspecto quizá especialmente crítico, a veces parece que no, que es como secundario, incluso demasiado abstracto, es lo que proponen como liberación cognitiva. ¿No? ¿Qué significa liberación cognitiva? Significa, en el fondo, expandir la capacidad de conocimiento y de penetración de la realidad más allá de cualquier límite, ¿no? Y por tanto todo es legítimo. No hay que olvidar también que Aldous Huxley mismo, ¿no? En su libro casi profético, ¿no? Mundo Feliz, él mismo en su propia persona pues había hecho experimentos psicodélicos, ¿no? Es una época, en los años 20, 30 del siglo XX, donde se están haciendo algunos experimentos sobre la conciencia, estados de conciencia, etcétera, para forzar de manera artificial a través de psicofármacos o de simplemente de, pues eso, de drogas, pues ciertos estados anormales de conciencia para experimentar. Y algunos piensan que a través de esas alucinaciones o estados psicodélicos se accede a dimensiones de la realidad escondidas al común de los mortales. ¿No? Bueno, eso es, repito, muy cuestionable, ¿no? Como al mismo tiempo que, bueno, quizá es verdad que ahora mismo quizá no conocemos todo lo cognoscible. Eso es perfectamente aceptable, ¿no? En el fondo nuestro conocimiento siempre progresa y eso en el fondo pues es humano, ¿no? Y tiene también unas dimensiones morales muy interesantes. Pero en cualquier caso, provocarlo de una manera artificial presupondría conocer todas las consecuencias posibles de esa intervención, ¿no? Y si no sería responsable y de hecho es un elemento pues muy bastante carente, ¿no? En todo lo que es ese intento de liberación cognitiva. Claro, el tema que propone la inteligencia artificial, sobre todo cuando es encontrada, ¿no? Por estos autores, es que en el fondo la inteligencia artificial no quiere simplemente que hagamos cosas inteligentes o que realicemos objetos inteligentes o, por así decir, instrumentos inteligentes que sirvan a la inteligencia humana, ¿no? Sino que de hecho quieren que el hombre cambie, ¿no? Que alcance una mayor inteligencia. ¿No? Y eso puede ser, como hemos visto, tanto desde el punto de vista más farmacológico como también sencillamente más tecnológico, nanotecnológico, como queramos, y la propia inteligencia artificial, pues sería una cierta propuesta de ampliación o de expansión de la inteligencia humana como la conocemos ahora. A ello ayudarían pues, las neuroprótesis, ¿no? Que en la línea de la interfaz, ¿no? Propuesta por Neuralink, los implantes, ya hay gente, como sabemos, ya hay gente que lo está haciendo. Los resultados ahora mismo, por así decir,
pueden ser sorprendentes en cuanto que son distintos y son naturales. Entonces, que alguien tenga toda la Wikipedia en la cabeza o pueda acceder con un pestañeo, no tiene que sorprendernos de alguna manera, no es más que otro modo de acceder a una información que ya tenemos, ¿no? La cuestión es que si realmente eso es conocimiento, o qué tipo de conocimiento tiene ese individuo, ¿no? O si realmente ese individuo descubre la realidad mejor de lo que la descubren otras personas que simplemente consultan Wikipedia a través de un computador, ¿no? Es decir, que en el fondo hay más que nada una especie de apariencia, en la medida que son implantes muy cercanos a nuestro cuerpo, a nuestra biología, una cierta apariencia de integración, ¿no?, con el sujeto, pero no acaban de ser de alguna manera como añadidos, ¿no? Entonces yo creo que también es bueno no confundir, no confundir lo que es el instrumento, ¿no?, con lo que es pues el propio desarrollo de cada sujeto, son como cosas distintas, ¿no? Bien, y otro elemento también de la liberación cognitiva pues sería esa convivencia con la realidad virtual, ¿no? Pues a través, sabemos muy bien, ¿no?, de gafas especiales, ¿no?, o implantes, ¿no?, donde de alguna manera pues podríamos pues hacer más o menos experimentos, diseños, proyectos, ¿no?, pensando pues eso, cómo se puede cambiar un espacio, etcétera, ¿no? Bien, ahora vayamos un poquito ya, nos acercamos más al tema que une, o es el hilo conductor, ¿no?, de este seminario, pues es la inteligencia artificial. ¿Y qué sucede? Pues cuando los transhumanistas encuentran la inteligencia artificial y, por así decir, se emocionan y piensan pues que ha llegado pues el apocalipsis, ¿no?, la gran revelación del movimiento transhumanista y la gran expansión hacia un superhombre, ¿no? Eh, la primera cosa que sucede es que ese uso que pretende hacer la inteligencia artificial es un poco paradójico, tan paradójico que parece que se cancela, ¿no? Por una parte, la inteligencia artificial pretende, o se pretenden ellos, que haga al hombre superinteligente, ¿no? Pero de hecho, a la medida que la inteligencia artificial está ayudando a la inteligencia humana, y es una de las grandes preguntas que está saliendo en estos distintos seminarios, ¿no?, si realmente nos hace más inteligentes o nos exime de ser inteligentes, ¿no? En el fondo, la responsabilidad del uso del instrumento recae siempre en el sujeto libre, ¿no? Es decir, cómo lo uses depende de ti, ¿no? La inteligencia artificial puede ser algo estupendo si tú eres responsable de conocer y de utilizarlo para algo bueno. Y en ese sentido, pues es un magnífico instrumento de gran potencia, ¿no? Ahora, si tú de alguna manera pretendes saber sencillamente porque hay un instrumento externo fuera de ti que te ofrece información, pues me parece que es un saber más bien equívoco, es decir, que quizá no sabemos, ¿no?, sino que tenemos acceso a la información. Entonces, ahí surgen pues, muchas preguntas donde, entre otros campos que han salido en estos días, pues, el campo de la pedagogía, el exceso de nuevas tecnologías, y ahora se está cuestionando, ¿no?, si realmente ha servido para desarrollar las capacidades de los alumnos o de los estudiantes y no más bien para relajarlas o incluso deprimirlas, ¿no? Y yo no soy pesimista, sobre esto, quiero decir, pero que cabe plantearse el uso, ¿no? Es decir, no es un uso que automáticamente te hace mejor, o sea, eso hay que, de alguna manera, depende un poco de cómo lo plantees, ¿no? Y, por tanto, creo que de hecho lo que a veces ocurre de manera práctica, y ya está sucediendo pues con el uso, obviamente, de la red y muy más específicamente de la inteligencia artificial, es que podemos exhibirnos de saber, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay una cierta exención del saber en la medida en que tenemos acceso a la información, ¿no? Entonces, creo que se genera hay una paradoja que cuanto menos hay que considerarla, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto, de alguna manera, nos está planteando qué es la inteligencia, ¿no? ¿Veis esa pregunta que planteo ya al final, entre paréntesis, es decir, bueno, detrás de todo esto, muchas veces toda la cuestión de la inteligencia artificial hoy en día se plantea, por una parte, como una especie de comparación de la inteligencia artificial con la inteligencia humana, ¿no? Como hace unos años había una especie de fiebre por comparar la inteligencia humana y la inteligencia animal, ¿no? A ver quién es mejor, ¿no? Entonces, o incluso a veces se plantea de una manera francamente antagónica, ¿no?, por así decir, como amenaza, ¿no?, a la inteligencia humana. Yo creo que eso es un planteamiento, por una parte, que como muy accidental, o sea, que de alguna manera tiene presupuestos que no cuestiona,
Y es, de hecho, ¿qué estamos comparando? ¿No? Es decir, que si realmente hablamos de lo mismo, ¿no? Es decir, que hay que cuestionarse qué es inteligencia antes de poder plantearse si es o no igual o diferente, ¿no?, la inteligencia artificial y la humana, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros partimos de una idea de inteligencia muy general, y es que en general la inteligencia tiene al menos dos dimensiones, ¿no?, y que a veces se confunden, ¿no? Nuestra inteligencia es la capacidad de explicar el mundo, explicar las cosas, comprender cómo son, qué son, encontrar razones, conexiones causales, explicar, ¿no?, de alguna manera por qué las cosas son como son y lo que son. Pero por otra parte, pues tenemos esa información y ese haber, ¿no?, que tenemos respecto, o sea, cognoscitivo, ¿no?, de la realidad, nos permite actuar, ¿no?, y por tanto resolver problemas, ¿no? Y de alguna manera ordenar las cosas de tal manera que podemos alcanzar objetivos, ¿no?, ordenar medios y fines, ¿no?, podemos decirlo, ¿no? Y entre esa explicación, ese conocimiento sobre la realidad y esa acción sobre la realidad, pues hay una recíproca influencia, ¿no? Estamos continuamente reconociendo la realidad, aprendiendo o adquiriendo experiencia y aplicándola para poder defendernos, sobrevivir, incluso construir el mundo, pues lo que queramos. Y hay una mutua implicación, ¿no? Eso en el fondo son, pues, las dimensiones teórica y práctica de la inteligencia humana, como había reconocido Aristóteles y el propio Platón también, ¿no? Es decir, y no podemos separar en el fondo la teoría de la praxis, ¿no?, por así decirlo, praxis entendida en sentido muy genérico, ¿no?, de acción, ¿no? En el fondo, ser inteligente implica las dos cosas. Se ha hablado y se ha escrito muchísimo sobre las formas de inteligencia, ¿no? Inteligencia afectiva, inteligencia múltiple, inteligencia artística, etcétera. Pero quizá más que, de alguna manera, ver distintas destrezas o de algunas disposiciones más o menos naturales o adquiridas, para emplear la inteligencia, creo que lo más primario es que tenemos que reconocer que la inteligencia parte de un reconocimiento de la realidad y de una experiencia que nos sirve después para obrar, ¿no? Es decir, que esa dimensión teórica y práctica es como muy original, ¿no? Pero a mí me parece que a veces esto se ignora, ¿no? Es decir, cuando se plantea la inteligencia artificial, la comparación, incluso la oposición, pues se ignora que en el fondo algo muy característico del ser humano es que para poder resolver problemas y emplear instrumentos tenemos que saber. ¿No? Y saber, ante todo, es conocer la realidad en sí, ¿no? Qué son las cosas y cómo son, ¿no? Sí. Y eso, más allá de lo que podamos hacer o de lo que sea útil, pues requiere una cierta imagen del mundo. Es decir, lo que Aristóteles había llamado el conocimiento especulativo, ¿no? Especulativo no porque sea ni una repetición ni un espejo, sino porque requiere un adherirse a las cosas. Es decir, tenemos que de alguna manera saber qué es la realidad, ¿no? Gracias a eso, lo que hacemos funciona, ¿no? Si realmente no nos adherimos a la realidad, pues lo que hacemos provoca más problemas de los que resuelve, ¿no? Es decir, que en la medida en que realmente nos hagamos cargo de lo que son las cosas, podremos aplicar ese conocimiento a la acción, ¿no? Bueno, claro, eso que acabo de escribir se podía decir perfectamente de los ángeles, ¿no? Pero nosotros no somos ángeles. Y esencialmente significa que tenemos cuerpo. Y el cuerpo para el ser humano, aquí obviamente pues doy por sentadas algunas cosas que quizá alguno podría cuestionar, pero decir, yo no soy platónico y no pienso de ninguna manera que el cuerpo sea un instrumento añadido al alma, o ni mucho menos un vestido y mucho menos una cárcel, sino que pienso que el cuerpo es somos nosotros mismos, es una dimensión intrínseca nuestra, ¿no? Pero sin duda implica que nuestro modo de acceder a la realidad pues tiene que hacerse a través de esa condición o naturaleza humana que es corpórea, ¿no? Y ahora, ¿qué consecuencias tiene? ¿No? Es decir, que no simplemente que accedamos cognoscitivamente, sino que lo hacemos precisamente a través de la materia, a través de nuestros órganos, a través de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Pues por una parte, que necesitamos pues, tener información sensible, ¿no? Y que nuestros sentidos tienen que ser modificados físicamente por las cosas, contacto físico, ¿no? Por otra parte, que necesitamos siempre progresar, ¿no? Que no tenemos un conocimiento definitivo con un único acto de conocimiento, sino que necesitamos progresivamente como ir más allá y realizar muchos actos, ¿no? Y finalmente que el resultado de ese progreso pues es la adquisición de experiencia, ¿no? Que aprendemos, ¿no? Ahora, eso que se aprende en el fondo, pues esa adquisición de conocimiento no es simplemente información, como hemos dicho antes, no simplemente almacenar contenidos, ¿no? Sino que la realidad permite
ser conocida a muchos niveles, ¿no? Una cosa es tener información y otra cosa es saber por qué suceden los fenómenos, es decir, qué fenómeno lleva a otro fenómeno. Otra cosa es conectar todos esos fenómenos en un sistema y hacer un sistema científico. Y otra cosa es también pues, conocer pues, cuál es el sentido último de las cosas, ¿no? Por así decir, hacia dónde va todo, ¿no? Y en el fondo, pues todo el universo en su conjunto, ¿no? ¿Qué significado tiene o qué estructura tiene el universo, ¿no? Y el ser humano pues hace preguntas a distintos niveles, no simplemente describiendo la realidad, ¿no? O adquiriendo información más o menos sofisticada sobre la realidad, ¿no? Bueno, eso es lo que Aristóteles en el fondo llamaba los hábitos intelectuales. Es decir, que nuestro conocimiento no está solamente hecho de actos, ¿no? O de más o menos sensibles o elaborados por la razón, sino que de alguna manera adquirimos disposiciones estables a acceder a la realidad, ¿no? Los hábitos suelen pensarse como hábitos morales, ¿no? Virtudes o vicios, como se quieran llamar. Pero Aristóteles insiste mucho en la importancia de los hábitos intelectuales. Es necesario saber cómo accedemos a las cosas, ¿no? Para poder comportarnos de acuerdo con lo que somos, ¿no? Y llegar a nuestra plena realización, lo que llamamos felicidad o como lo queramos llamar, ¿no? Y por lo tanto necesitamos disponernos adecuadamente, saber conocer, ¿no? Saber conocer. Y saber conocer que nos lleva también a saber hacer. Por eso es importante no confundir entre rutinas y hábitos, ¿no? De alguna manera los animales tienen rutinas, los animales pueden habituarse en el sentido de llegar a adquirir un comportamiento estable, ¿no? Repetitivo, estereotipado, etcétera, como lo queramos llamar, rutinario, y lo pueden hacer pues, desde un punto de vista más o menos instintivo, o lo pueden hacer porque viene impuesto pues, por un ser que los controle, los domine, que es el dueño, pues podemos domar leones, domar perros, lo que queramos, ¿no? Y entonces esos animales adquieren rutinas, ¿no? Pero el animal no es capaz de dominar ese comportamiento, de alguna manera se siente como atrapado en ese mecanismo, se genera una especie como digo, este estereotipo, ¿no? De comportamiento un poco un tic, ¿no? O de manera más o menos compleja. Claro, el hábito no es eso, ¿no? El hábito es una disposición interna, es una capacidad intrínseca para acceder, en este caso, hábito de conocimiento, para acceder a la realidad. No es simplemente un esquema de comportamiento, ni siquiera es un esquema de conocimiento. No es algo, por decirlo así, como un filtro con el que yo conozco la realidad, o una especie de cristal, ¿no? O una especie de microscopio en el que puedo mirar la realidad de manera más o menos profunda, ¿no? Sino que es una capacitación personal, ¿no? Del sujeto para penetrar la realidad, ¿no? En el fondo, las rutinas son extrínsecas, tiene algo de extrínseco, más o menos como añadido y, por decirlo así, como distinto a mí, mientras que el hábito es mi propia capacidad que se potencia, ¿no? Y claro, el transhumanismo, por más que quiera potenciar realmente las capacidades humanas, en la medida en que es bastante materialista o muy materialista, en el fondo quiere añadir capacidades o forzar las capacidades humanas desde fuera, ¿no? Y por tanto no hay ningún crecimiento interior, ¿no? Es una cosa que luego vamos a señalar. Y de alguna manera no mejora el conocimiento, no, sino simplemente mejora, por decirlo así, los puentes a la realidad, ¿no? Es decir, creas microscopios más o menos potentes o, o de alguna manera telescopios que miren más lejos, etcétera, pero no deja de ser pues un puente extrínseco a la realidad, ¿no? En cambio, yo no soy capaz de conocer mejor las cosas, ¿no? No me hago cargo de cómo son las cosas en sí mismas de manera mejor o peor, ¿no? Según la propuesta materialista, ¿no? Del transhumanismo. Claro, Aristóteles, perdón que me extienda un poco en esto, porque me parece muy importante, sobre todo porque creo que es uno de los puntos más críticos de la inteligencia artificial. No porque sea ni buena ni mala, sino porque creo que está planteada, como ahora vamos a ver, de una manera un instrumento extrínseco, es decir, que no es que se meta dentro de mí, ¿no? En el fondo se añade y me ayuda y es una cosa estupenda, pero no deja de ser extrínseca, ¿no? Claro, los hábitos intelectuales son intrínsecos, es algo que de alguna yo desarrollo desde mi propia capacidad natural de conocer, ¿no? Y pueden ser tanto teóricos como prácticos, ¿no? El saber reconocer las cosas en sí mismas o saber hacer, ¿no? Tanto en el plano moral como en el plano más o menos artístico, técnico, etc. Es un saber hacer. Claro, la inteligencia artificial en el fondo se configura como un instrumento extrínseco. Lo que ocurre, y por eso a veces pues, puede parecer que es inteligente, es que es un instrumento del conocer, ¿no? La medida en que sea un instrumento del conocer, se puede decir que es un instrumento
que está como a la altura de la inteligencia humana, es especialmente apto, ¿no?, a la inteligencia, es un instrumento extraordinariamente como afinado, ¿no? Y claro, eso es muy loable, ¿no? Y de alguna manera, pues desarrollar la inteligencia artificial, pues es una enorme ayuda al conocimiento, ¿eh? Como en su época fue el telescopio, ¿no? O el microscopio, ¿no? O el astrolabio, etcétera, etcétera. Pienso que hoy tenemos un instrumento de extraordinaria potencia, en la medida que es muy cercano a nuestra capacidad natural, la potencia, muchísimo. Pero claro, lo que no podemos es confundir lo que es, ¿no? O de alguna manera como depositar una confianza como total, ¿no?, en algo que en el fondo está fuera de nosotros, ¿no? Porque nos haría confundir, pues eso, ¿no?, la información con el conocer, o con, de alguna manera, el acceso a las descripciones o a cualquier narración con, en el fondo, saber, ¿no?, lo que sería un saber sobre las cosas. ¿Qué límite tiene en ese sentido la inteligencia artificial? Aquí, quizá porque, mm, perdón que haga este cambio, porque quizá esa diapositiva hay tiene un presupuesto y no está bien ordenada, os pido disculpas. El filósofo de la mente, John Searle, propuso en su día, hace ya bastante tiempo, una distinción en la inteligencia artificial que se ha hecho pues, bastante convencional entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. No deja de ser algo pues, bastante convencional, pero pienso que es útil en la medida que la primera es una buena descripción de lo que ya es la inteligencia artificial, es decir, un instrumento del conocimiento humano, de muchas maneras: anticipación de texto, traducción, estructuración de textos, resúmenes, anticipación, estadísticas, como lo queramos llamar, ¿no? Si ahí queremos dar el salto a la toma de decisiones, evidentemente tenemos que ser muy cautos a la hora de saber quién es el sujeto que conoce, ¿no? Y por tanto el sujeto que tiene todos los elementos para tomar decisiones, ¿no? A eso ahora no voy a entrar porque es otro tema, el tema del decision making, ¿no? Pero en cualquier caso es algo crítico, pero supongamos que de alguna manera me ayuda a hacerlo y lo podríamos aceptar. Ese es el ámbito en el que actualmente nos estamos moviendo, una inteligencia artificial débil, ¿no?, instrumental, ¿no?, algo que emula la inteligencia humana o de alguna manera la continúa o está al servicio de, o quiere crear un puente para que se pueda aplicar, ¿no? Bien, la inteligencia artificial fuerte, en cambio, propone máquinas que piensan, ¿no? Y por lo tanto que son autoconscientes y de alguna manera en las que se podría prescindir de un ser humano, no solamente ya para controlarlas, sino porque probablemente sería inferior, ¿no? Sería algo inútil o un obstáculo, ¿no? Claro, esa inteligencia todavía no hemos llegado ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el transhumanismo es lo que quiere. Lo que quiere de alguna manera es que eso lo podamos concebir como un superhombre, como un transhumano. La inteligencia artificial fuerte está concebida como un ser que es inteligente, pero mejor que nosotros, ¿no? Y por tanto nos haría inútiles. Entonces, ahora no entrar, sin entrar en la cuestión de si conseguiría extinguirnos o no, es decir, la guerra de las máquinas, me parece que ahora mismo no es el planteamiento. Lo que sí que se plantea es que ese es un proyecto, más allá de que sea moralmente legítimo, no entro tanto en el plano moral, hay que plantearse si realmente es realista, o sea, si realmente es posible llegar a hacer una máquina que sea autoconsciente y por tanto que piense por su cuenta, en la medida que acabamos de describir, de tener inteligencia como un saber del sujeto, no simplemente como un acceder a la información de las cosas, sino realmente conocerlas en sí mismas, ¿no? Llegar a como adherirse a qué son en sí mismas las cosas para poder obrar eficazmente, ¿no? Bueno, mm, creo que eso es una pregunta, como podéis imaginar, yo pienso que eso no se puede y de hecho si no se puede, sencillamente, primero porque no tenemos pruebas de que se pueda, ¿eh? Y segundo porque de alguna manera pues está presuponiendo una reducción del concepto mismo de inteligencia, como vamos a exponer, es decir, que tiene unos presupuestos que habría que discutir, ¿no?, cuanto menos. Bueno, ese proyecto es el que ellos llaman, transhumanismo es la singularidad, ¿no?, la autoconciencia y, y claro, mm, un problema que se plantea ya ahora, más allá de ese posible futuro al que aspira el transhumanismo, es el problema de la creatividad. Es decir, que ya con la inteligencia artificial que tenemos ahora, suponiendo que lo que hace sea conocer y no simplemente permitir el conocimiento,
como yo considero que hace, si realmente la prueba es de la prueba de la creatividad, ¿no? Obviamente hoy mucha gente me dirá que ya es creativa, ¿no? Es creativa en cuanto que hace obras de arte, está componiendo piezas musicales, está tomando decisiones de alguna manera por razones más o menos autónomas, etcétera. La cuestión es si realmente eso lo podemos llamar creatividad. Es decir, creatividad es algo en el que uno puede poner algo desde unos presupuestos que no tiene o de alguna manera que debería tener solamente de manera natural, no añadida, ¿no? Entonces, es que es crear. O sea, crear es exponer algo desde lo que no está, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy crítica, ¿eh? Podemos discutir sobre ello, estaría encantado de hacerlo, pero pienso, se está investigando ahora sobre esto y pienso que de hecho no es posible. Habla de propia creatividad y no lo es posible en la medida en que no hay de hecho un verdadero conocimiento, ¿no? Ahora, es mucho más crítico el tema de la singularidad, ¿no? Simplemente por la idea de la autonomía, sin duda, pero también por la idea de que se considera que es un ser pensante en un sentido fuerte, ¿no? En sentido pleno, ¿no? Entonces, repito, eso creo que, no, que tiene unos presupuestos que no son falsables, o sea, no podemos comprobarlos y, de hecho, implican pues, una consideración de nuestra inteligencia pues, muy pobre, ¿no? O sea, extremadamente materialista, ¿no? Creo que no es la realidad de nuestra inteligencia. Perdonad por la extensión, quizá me acerco ya, pongo unas ciertas conclusiones. Esta propuesta transhumanista, sobre todo en su aplicación a la inteligencia artificial, tiene algunos límites fuertes que creo que tienen que ser puestos en discusión, ¿no? De alguna manera serena, ¿no? Aceptando quizá en muchas ocasiones buena intención de parte de los autores, ¿no? Creo que se puede aceptar, pero de alguna manera discutiendo sus presupuestos, ¿no? Y el primero es el que considera la naturaleza humana misma, lo que somos, ¿no? Lo que consideramos como humano, nuestra especie, ¿no? Como algo que en el fondo es perfectamente configurable, ¿no? Que yo puedo hacer en el fondo pues, lo que quiera con ello, ¿no? Y pues eso presupone que en el fondo pues, yo ya tengo una idea de lo humano y de lo sobrehumano pues adquirida, ¿no? Y esa idea, pues repito, es discutible, ¿no? Porque es mejor, ¿no? Ser otra cosa de lo que soy, ¿no? Y no es más bien desarrollar lo que soy, ¿no? De alguna manera no se considera que las cosas tiendan a nada, ¿no? Y por tanto no pensarían que el ser humano tiende a una mejora personal, ¿no? Desde lo que es, ¿no? Lo que llamamos el fin, ¿no? Del ser humano, ¿no? El telos, ¿no? Pues eso sería completamente inexistente para ellos, simplemente el telos es la acción, ¿no? Sin más. Por otra parte, pues lo que ellos no lo llaman así, pero aunque sí hay autores que empiezan a hablar del imperativo tecnológico, es decir, que desde la superación de los límites se plantea un cierto deber, ¿no? O sea, que tengo el deber de superar los límites. Eso es algo, Hume decía que no se puede llegar a un deber desde la simple descripción de fenómenos naturales, ¿no? Pero ellos es simplemente desde el planteamiento por decirlo así, de unos límites a la acción humana, plantean que exista una especie de deber de superarlos, ¿no? Creo que no hay ninguna fundamentación para ello, ¿no? Por otra parte, esa concepción de la naturaleza es extremadamente mecanicista, ¿no? Se está viendo como algo que simplemente pues, se organiza y los límites de nuestra propia naturaleza, de nuestra condición, como puede ser pues, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, se ven como algo donde no puede haber ningún tipo de valor humano, simplemente hay que negarlos, hay que superarlos, ¿no? Y por tanto, lo que pueda ser el cuidado de otros, lo que puede ser, de alguna manera, pues asumir los propios límites, la autosuperación, lo que pueda ser, de alguna manera, como pues comprender la naturaleza humana desde mi propia vulnerabilidad y mis propios errores, pues todo eso pues, se cancela, ¿no? De alguna manera no hay ningún tipo de, no se aprende del error, ¿no? O sea, eso simplemente es algo que hay que eliminar, ¿no? La posibilidad de error hay que eliminarla, ¿no? Y por tanto, pues en el fondo se confunde pues, la mejora técnica, la mejora más o menos extrínseca en los resultados, con una mejora intrínseca, moral, ¿no? Que sería propiamente humana, ¿no? Y creo que en último término, pues se genera con estos planteamientos un espejismo de salvación puramente material e intraterrena, es decir, aquellos que siempre se ha considerado como sobrenatural o transmundano, como lo queramos llamar, sin entrar directamente en lo religioso, pero bueno, incluso un planteamiento pues religión natural, por así decir,
pues eso se excluye completamente, ¿no? Simplemente nos salvamos en la medida en que modificamos nuestros límites. Pues con esto he llegado a la conclusión, disculpadla si ha sido un poco denso, pero pues más o menos me he cedido un poco, pero está una hora, que era lo previsto, y ahora pues me encantaría pues, recibir vuestras sugerencias y bajo la guía de Karen. Muchísimas gracias por vuestra atención. No, muchísimas gracias a usted, muy, muy interesante. La verdad es que sí, es uno de esos temas, yo creo, muy relevantes en estos tiempos, ¿no? Sobre los que todos deberíamos de estar pensando algo al respecto. Y me ha gustado mucho, pues, todo el panorama que nos presentó, muy completo. Entonces, pues, le agradezco mucho. Y bueno, pues, estamos abiertos a la plática, a la discusión. Entonces, no sé si alguien quiera hacer algún comentario, si tenga alguna pregunta. Eh, bueno, durante la plática habían puesto, Juan Carlos puso en el chat esta pregunta que dice, desde su experiencia y conocimiento, ¿cuántas eras pasó el ser humano para llegar al transhumanismo? La nueva le podríamos llamar como la dependencia de la tecnología. Bueno, bien, suponiendo que los presupuestos sean válidos, es decir, que sí que de hecho hayan pasado algunas eras o que hayamos llegado al transhumanismo, insisto mucho en que es una propuesta, ¿eh? No es tanto, tiene un cierto carácter utópico en el sentido de que siempre hay que ir más allá, ¿no? Y Ujú, de alguna manera pues no se llega nunca como al paraíso transhumanista, de alguna manera es siempre utópico, ¿no? Pero bueno, poniendo eso de lado, el tema de calcular o de saber por dónde hemos pasado, pues, en fin, para ellos, de alguna manera, pues todo lo anterior efectivamente han sido fases evolutivas, ¿no? Por decirlo de una manera un poco simplificada, ha sido una evolución biológica que ahora tiene que ser sustituida con una evolución tecnológica. Eh, si nuestro estado actual, nuestra era sí, o situación actual es la dependencia de la tecnología, para ellos no es una dependencia, sino más bien es un control. O sea, ellos no, nosotros desde un punto de vista, creo que esa idea de dependencia tiene un presupuesto en el que se ve al ser humano como que es más que tecnología o que su propia dignidad o mejoramiento eh, va más allá de la propia tecnología y por tanto la relación con la tecnología puede ser vista no simplemente como algo que necesariamente lleva al mejoramiento, sino que puede ser una dependencia, un vínculo o incluso una esclavitud. No creo que ninguna de las cosas sean necesarias, son simplemente posibilidades, pero una posibilidad no niega la otra. En cambio, el transhumanismo tiene un excesivo optimismo en la tecnología, o sea, simplemente de alguna manera nos va a llevar a lo mejor. Y es una de las grandes críticas que se le hace. La tecnología se ha demostrado a veces ser bastante antihumana, ¿no? Ahora, si nosotros nos encontramos actualmente en un estado de dependencia de la tecnología, pues parece que sí, ¿no? No creo que eso es a lo que se aspira en el transhumanismo. Se aspira a un control de la tecnología más que a una dependencia. Y verlo como dependencia, que es legítimo y es correcto verlo así, creo, pienso que tiene unos presupuestos distintos a los transhumanistas. Sí. ay, muchas gracias por la respuesta, creo que está muy bien. No sé si puede dejar de compartir para que, a ver si alguien más quiere que nos veamos. Sí, sí, por Más favor. en grande. Ajá. Dejo de compartir ya o tú mismo lo has hecho, no estoy seguro. Ah, no, sí, puede usted hacerlo mejor. A ver, yo lo he parado. Yo no sé si mi imagen se puede ver ahora. Sí, 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 se ve muy bien. Quizá no es tan hermosa mi imagen como la propia diapositiva, pero bueno, paciencia, ¿no? Eh, No, no, está muy bien. También le están preguntando por alguna bibliografía sobre el tema del transhumanismo que pudiera recomendar. Eh, sí, bueno, la bibliografía es bastante extensa. Lo tengo aquí. Eh, Vamos a ver, hay mucha bibliografía, mucha. Entonces se pueden recomendar varias cosas. Eh, Quizá lo más inmediato que yo recomendaría es alguna buena voz de enciclopedia, porque es quizá lo más estructurado, más descriptivo, etcétera. Nosotros aquí barro un poco para casa, en castellano, una buena enciclopedia filosófica es la que tenemos en nuestra universidad, hecha por dos mexicanos, dicho sea de paso, y hay una voz que se llama precisamente transhumanismo, hecha por una filósofa argentina,
Soledad Paladino, se llama así, Transhumanismo. La enciclopedia se llama Filosófica, ¿no? Filosófica, y pues uno busca filosófica, la encuentra, ¿no? También hay una buena voz en el Diccionario Interdisciplinar Austral. En fin, hay muchas. Si en cambio uno quiere un libro, pues libros hechos por autores transhumanistas, es decir, donde uno ya de alguna manera no está estudiando una descripción crítica, sino su propio planteamiento, pues quizá uno de los más característicos, el autor es Neil Bostrom, ¿no? Nick Bostrom, que es sueco, aunque ha trabajado sobre todo en Oxford, bastante conocido, y es muy claro, es tipo, bueno, buen filósofo, lo que pasa es que creo que es bastante ideológico, ¿no? Pero me parece que es, bueno, por lo menos es serio, ¿no? Y pues sus obras tienen una, un libro que se llama así, ¿Por qué quiero ser transhumanista? Historia del transhumanismo, bueno, tiene bastantes obras, ¿no? También sobre el tema del enhancement, ¿no? Del mejoramiento, pues hay bastante bibliografía. Si queréis, como decirlo así, de alguna manera, es como un brindis al sol, perdón que lo diga así, si alguien está interesado, yo envío a Karen una lista de bibliografía selecta, ¿no? Me parece más útil, más que decirlo ahora, porque de alguna manera... Un autor interesante que me parece que es un autor crítico del transhumanismo es el autor que he citado antes, Francis Fukuyama, y además ese artículo tiene al menos 2 o 3 obras más bastante densas sobre el transhumanismo. Quizá tiene una visión bastante crítica y obviamente hay que tener en cuenta que es una visión entre otras, o sea que cabe otra visión quizá más como más partidaria del transhumanismo, ¿no? Si alguien quiere hacerse una idea personal, pues es bueno quizá leer un poco de todo, ¿no? Mi visión, como habéis notado, pues es crítica, pero creo que es muy legítimo leer lo que ellos dicen y otro autor es muy conocido es Sabulescu, ¿no? Julian Sabulescu, y es legítimo. Siempre hay que tener un poco también la precaución, como, perdón que lo diga así, que pasa un poco con Nietzsche, ¿no? Son autores donde de alguna manera ese optimismo en el que te envuelven, pues, y como tiene algo de proyecto, de propuesta, pues es muy emotiva, ¿no? O sea, de alguna manera te implican emotivamente y te hacen, pues, como, pues eso, ¿no? Desear, pues, en la medida que es algo muy dinámico, ¿no? Lo que propone. Entonces hay que saber de alguna manera leerlo con cierto despego, ¿no? O sea, no más para no alguna dejarse arrastrar, ¿no? Simplemente por esa propuesta. Muchas gracias. ¿Quién tocó cámara? A ver, Julián. No oigo bien, no sé si alguien está preguntando, Julián. No, ahí va, Está ahí a va. la... Sí, perdón. muchísimas gracias. Bueno, desde la perspectiva de la inteligencia, eh, estaba escuchando de que el ser humano se diferencia de esa inteligencia computacional. Eh, mm, el problema está, mi pregunta sería si es que el transhumanismo, desde ese punto de vista, ¿no? Es para desmejorar al ser humano, para mejorar al ser humano, indudablemente en el campo de la salud es para mejorar, ¿no? De las enfermedades, como usted ha planteado, por ejemplo, el caso del envejecimiento, pero de lo que es el ser humano, o sea, creo que ahí faltaba hay un vacío en relación a la posición que usted debe tener, ¿qué es para usted el ser humano, ¿no? Si el ser humano se centra sobre la inteligencia, se puede decir de que hasta hoy ah, hay un ser eh, vivo, artificial, que ha superado al ser humano. Esa sería mi pregunta, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es el ser humano? Y en el sentido de también, ¿qué sería la inteligencia? ¿No? Y si es que se podría hablar de que se ha superado en inteligencia al ser humano. Esa sería mi pregunta. Bien, gracias, Julián. Más que preguntas, son preguntas. Son unas cuantas en una sola propuesta, ¿no? Pero bueno, es legítimo. Vamos a ver si consigo responder de manera ordenada con todas las dimensiones o aspectos, ¿no? que has mencionado, ¿no? Por una parte, me gustaría señalar
porque hay un presupuesto en tu pregunta, y es que cuando hablamos de inteligencia artificial y decimos que, pues, que ese lenguaje o esos, de alguna manera, esas combinaciones eh, lingüísticas, pues son inteligentes, de tal manera que podamos compararlas con la inteligencia humana, hay un presupuesto y es que es un sujeto inteligente. Entonces yo creo que hay que comprender que a veces decimos que hay cosas inteligentes en la medida en que ayudan a la inteligencia o que son instrumentos de la inteligencia. Yo ahí no tengo ningún problema, me parece que es así como hablamos de inteligencia artificial. Es decir, aquel instrumento o artificio que es inteligente en la medida que nos ayuda a ampliar la inteligencia. Ahora, si hablamos de la inteligencia artificial en cuanto a sujeto inteligente, pues hemos dado un salto, ¿no? Y eso, de alguna manera, no ha sido demostrado, que tenga una subjetividad, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Todas las cosas porque ni siquiera tiene una localización, ¿no? Eh, por tanto, la subjetividad de la inteligencia artificial es algo tremendamente crítico, que no hay que asumir de manera gratuita. Y yo creo que ahí hay que ser muy firme, ¿no? Ahora, ¿qué es inteligente? Pues sí es inteligente en la medida que yo puedo, de alguna manera, crear instrumentos inteligentes o adecuados a la inteligencia o que prolongan o ayudan o sirven a la inteligencia. ¿Vale? Por eso decía yo que la comparación a veces es un poco trampa, ¿no? Es decir, que a veces podemos caer en una especie de simplificación, ¿no? ¿Quién es más, no? Y en esa comparación, pues hay unos presupuestos que no hay que asumir gratuitamente, ¿no? Eso es lo primero que te diría. El transhumanismo propone el mejoramiento y en ese sentido es muy aceptable, ¿no? Pero yo pienso que el mejoramiento es algo que es intrínseco a la disposición humana. Nosotros queremos siempre, buscamos lo mejor, todos, para uno mismo, pero incluso lo buscamos para los demás. O sea, tenemos una naturaleza social, ¿no? Estamos buscando mejorar al ser humano, ciertamente, pues en su dimensión biológica, como también en cualquier aspecto material, o incluso sus dimensiones pues, más profundas, espirituales, de conocimiento, de cultura, de información, de derechos, como lo queramos ver, ¿no? Y todo eso es una aspiración muy legítima. Ahora, la cuestión está en si eso lo puedo hacer a cualquier precio. Y se lo puedo hacer al precio de que, de alguna manera, lo que me mueve no es tanto el término de la mejoría, ¿no? Es decir, como una especie de aspiración o una especie de estado de perfección o, si queremos, de desarrollo, sino aquello que me mueve es esencialmente la superación de los límites. Es decir, el desprenderme de las condiciones, ¿no? Porque eso tiene implicaciones no simplemente materialistas o incluso pues bastante nihilistas, ¿no? Podemos decir, sino a veces también egoístas, ¿no? O sea, evidentemente el superhombre nietzscheano, dice Nietzsche, ¿no? No puede haber más de un sol, ¿no? O sea, solo puede haber un sol. Es decir, que el superhombre nietzscheano solo hay uno, ¿no? Es verdad que Nietzsche lo propone en el fondo como un modelo, no es que proponga un tipo que sea un superhombre, ¿no? Aunque él es muy metafórico, ¿no? Pero ciertamente, si llevamos al extremo la concepción del superhombre, pues en el fondo cada uno va a lo suyo, ¿no? Es decir y por tanto hay una cierta paradoja en esa mejoría, pues en el fondo, pues es una mejoría al coste de todo, ¿no? Todo vale la pena con tal de llegar pues a algo mejor, ¿no? Pues yo creo que ese es el gran límite del transhumanismo, ¿no? Es decir, que en el fondo pues no tiene, su proyecto no es más que un proyecto negativo en el fondo, ¿no? Como en el fondo nihilista, es decir, que negar los límites, ¿no? Y no hay ninguna idea de telos, es decir, de finalidad, es decir, de algo que sea mejor, ¿no? Intrínsecamente mejor, me refiero, no simplemente en sentido relativo mejor que un estado distinto, ¿no? Sino intrínsecamente, más allá de cualquier comparación, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una idea humana. Ahora, ¿qué idea tengo yo desde la cual yo puedo hacer esta crítica y estoy proponiendo esta crítica? Pues luego yo tengo una idea donde el ser humano es un ser que es intrínsecamente al mi cuerpo, y indisociablemente, no porque se confundan, sino porque de hecho somos racionales siempre con cuerpo y por tanto para nosotros el cuerpo tiene una gran dignidad, ¿no? Que es, en el fondo es el cuerpo de un ser que piensa y que ama, ¿no? Y que es libre. Y todo nuestro cuerpo está siempre en relación con esa libertad, ¿no? Y gracias a nuestro cuerpo estamos en el mundo, ¿no? Y gracias a nuestro cuerpo entramos en relación con los demás. Y gracias a nuestro cuerpo aceptamos a los demás también en su cuerpo, en su corporalidad. Les ayudamos en sus límites, ¿no? Sus límites no son simplemente pues algo que hay que eliminar, ¿no? O eliminar al que sea limitado, ¿no? Porque de eliminar el límite se puede eliminar al sujeto con gran facilidad, ¿eh? Se elimina, ¿no? Al sujeto, la eugenesia, ¿no? Sino que de alguna manera los límites pues me llevan a reconocer que el ser humano es más que sus límites, ¿no? Y por tanto le ayudo, ¿no? A superar los límites y lo hacemos juntos, ¿no? Y construye una sociedad
que está dispuesta a ayudarnos unos a otros a superar nuestros límites, ¿no? Pues así es como yo concibo en pocas líneas al ser humano. Y yo creo que desde esa concepción, podemos llamarla realista, y que el propio cristianismo está en continuidad con esa concepción, que no es necesariamente confesional ni religiosa, es una concepción filosófica, que llamaría realista, es decir, de unión de lo espiritual y lo corpóreo. Creo que cabe una crítica muy legítima y muy realista a esa concepción muy dualista, tremendamente dualista, que es el transhumanismo. Ok, muchas gracias. Súper interesante, ¿eh? Yo estoy muy contenta pues con estas preguntas y con la discusión. Justo le acaban de poner una en el chat, dice Fernanda. Quisiera saber un poco más cómo aborda el transhumanismo la enajenación que se da en las personas por el uso de las diferentes aplicaciones con inteligencia artificial, redes sociales, generación de textos, imágenes, compras, etcétera. Gracias. No tengo una respuesta última a eso, no, mi conocimiento sincero del transhumanismo no llega, por decirlo así, cómo ven ellos los efectos perversos de la propia tecnología. Si entiendo que ese es el sentido de la pregunta, es decir, que la tecnología no necesariamente se emplea bien, ¿no? Sino que puede provocar efectos perversos como dependencias, e incluso, pues, obviamente, violación de la intimidad, instrumentalización del otro, y todo eso, ¿no? Pero yo creo que también ahora mismo, de alguna manera, ese optimismo del transhumanismo, también de frente a la inteligencia artificial, se está encontrando pues con una cierta explosión, como nos estamos encontrando todos, de algunas aplicaciones donde todo el mundo tiene cada vez más conciencia de que tiene que haber un criterio en el uso de la inteligencia artificial. O sea, la gran pregunta, bueno, lo ha dicho Elon Musk, lo ha dicho todo el mundo, es decir, que la famosa moratoria, ¿no?, en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? No entro ahora mismo a la intencionalidad de esa moratoria, pero en cualquier caso, el hecho de que tengamos que pararnos a pensar es algo como muy necesario, ¿no? Y yo creo que los propios transhumanistas, no tengo, repito, no tengo certeza sobre esto, pero creo que es así, porque algunos son muy sensatos, ¿no? Esos transhumanistas pues están planteándose que quizás no es tan sencillo, ¿no? Que la tecnología no es tan inocente como parece, ¿no? Sobre todo quien la usa, ¿no? Pues de alguna manera estos efectos perversos están manifestando que la bondad o perversión de la tecnología depende del uso, ¿no? O sea, no depende del carácter intrínseco de la tecnología, o sea, que es fundamentalmente instrumental, ¿no? Y por tanto, tenemos que tener un criterio asumido de que es bueno o malo para emplearla bien o mal, ¿no? Si no lo tenemos ese criterio, el simple empleo de la tecnología no garantiza que sea mejor, ¿no? O peor, o sea, lo que le pasa a Nietzsche, ¿no? Si Nietzsche, a la medida que muere Dios, ¿no?, la famosa muerte de Dios de Nietzsche, pues ya no hay un criterio de bondad en el mundo, ¿no? Es decir, nos caemos a todas partes, ¿no?, como dice la Gaia Ciencia, ¿no? Es decir, que ya no hay un arriba y un abajo, ¿no? Pues yo creo que efectivamente si eliminamos cualquier criterio, no material o incluso trascendente, o incluso, por decirlo así, de un primer origen, pues en el fondo pues estamos cancelando cualquier criterio que vaya más allá de la propia acción. Y lo que genera el criterio es el obrar, ¿no?, la propia acción, ¿no? Según obremos, vamos generando valores, ¿no? Es muy nietzscheano, por otra parte, pero claro, es obvio que eso genera efectos perversos. Es efecto que alguien va a quedar perjudicado del empleo descriteriado de la tecnología, ¿no? Es obvio, ¿no? Entonces yo creo que es una buena pregunta. Ahora, cómo ellos lo están viendo, no tengo una respuesta clara, pero pienso que hay una cierta perplejidad y muy probablemente estén diciendo, quizá alguno pueda decir que en cualquier caso vale la pena porque es muy superior superar los límites a que sirva para el bien o el mal, ¿no? Quizá alguno lo piense así, no me extrañaría, en la línea muy nietzscheana, ¿no? Pero pienso que si tienen un poco de sentido común y son más o menos solidarios y viven en sociedad, pues se darán cuenta de que requiere un poco más de reflexión sobre qué es lo que guía la tecnología, ¿no? Ok, sí, es que además, bueno, no es que estén unidos realmente los proyectos, ¿no? O sea, la gente que hace transhumanismo, que está pensando en el transhumanismo, pues no necesariamente va a pensar que la inteligencia artificial jugará un papel súper importante ahí, aunque haya algunos cruces, ¿no?, que se pueden plantear desde diferentes lugares, pero también, o sea, no es que haya alguien haciendo tal cual ahorita el proyecto transhumanista, menos que sepamos públicamente, ¿no? Posiblemente gente que tenga mucho dinero y poder
empresas pues ya están intentando hacer cosas, pero tampoco es que socialmente o políticamente haya con claridad proyectos que digan, ¿no? Esto va a ser lo que vamos a hacer en términos o transhumanistas o de inteligencia artificial. Y en ese sentido creo que a lo mejor en lo que se alcanza a ver en los discursos públicos es muy confuso, ¿no? Como que obviamente estos grandes empresarios queriendo vendernos los últimos gadgets, ¿no? Con cosas así que suenan muy maravillosas, pero que en realidad hay muy poca reflexión sobre lo que implicaría su uso, sobre cómo se podrían insertar en proyectos más amplios, como proyectos transhumanistas de fondo, sobre si son de veras viables, ¿no? En términos sustentables, incluso las mismas propuestas transhumanistas, ¿no? En general, pues van a tener ese problema, ¿no? Si logran hacer seres humanos que vivieran muchísimo más tiempo del que actualmente vivimos, cosas así, pues genera también otro tipo de problemas que tienen que ver pues, con nuestros recursos naturales, etcétera. Y bueno, y obviamente habría que ver casi entonces proyecto por proyecto, cómo están pensando en lidiar con todas esas cuestiones, pero pues no es que haya claridad sobre cuáles son los que se van a hacer de hecho, o los que sean más importantes, o los que en general, en términos grandes de cara a la sociedad, a los seres humanos, pues en conjunto en el mundo, pudiéramos decir, ah, sí, ¿no? Este proyecto se ve interesante o algo así. O sea, hay mucha variedad, creo, en todo eso también, ¿no? Pero bueno, eso es muy problemático también. Eh, Aquí Clara Luz pone otra pregunta que creo que tiene que ver un poco con esto. Dice, me parece entender que el transhumanismo ve al ser humano como individuo, unidad, y no como parte de una comunidad. Entonces, lo transhumano es competitivo. ¿Cómo entiende la alteridad? Es excelente, es una buenísima pregunta. Es muy difícil, por decirlo así, no ver la raíz nietzschiana, ¿no?, del transhumanismo, que quizás es la más neta, ¿no?, de entre todas las raíces que antes señalaba, ¿no? Como bien sabemos, en Nietzsche la alteridad es muy problemática, o sea, evidentemente es fuertemente individualista. O sea, la libertad, la afirmación de una libertad sin condiciones o sin límites comporta una especie de individualismo extremo, ¿no? En el fondo, decir, puedo hacer todo, ¿no? El único valor es lo que yo hago, ¿no? Con lo cual cualquier cosa puede imponer la voluntad de poder, ¿no?, que decía Nietzsche, ¿no? Ahora, evidentemente no son explícitamente nietzscheanos muchos de ellos, eh, pero creo que sí que se da ese fuerte individualismo, ¿no? O sea, al fondo, si uno pone en el centro la acción, y no la persona o en su complejidad, ¿no?, pues espiritual corpórea, la persona también su apertura a otros, ¿no?, en su ser con los demás, ¿no? Si lo que pones en el fondo es la acción, tiendes a lo individual, porque la acción se aplica, no hay acciones generales, ¿no? Bueno, podrías pensar más o menos que somos partes de un organismo vivo, etcétera, y bueno, somos epifenómenos, pero ya es más complejo, ¿no? Pero en principio la acción implica concreción, ¿no?, individualidad, ¿no? Entonces, si lo que prima es la acción y el superar los límites con mi acción, pues tiendo la tendencia al individualismo, al utilitarismo individualista, liberal, extremadamente liberal, pues es muy fuerte, ¿no? Por eso hablaban también antes de hiperliberalismo, ¿no? No solo por un desarrollo de la libertad, sino también porque es el liberalismo político, como hoy lo entendemos, ¿no?, de que lo que importa es, en el fondo, pues es que cada individuo haga lo que quiera, ¿no?, y con su voluntad, pues eso está llevado al extremo en esta aplicación, ¿no? Y desde luego la alteridad pues es vista como algo o instrumental o más o menos como obstáculo, ¿no? Es decir, pero no ciertamente como algo cooperativo, que es, de alguna manera está subyacente en la pregunta, ¿no? Y con algo de alguna manera con lo que yo coexisto, es decir, que en el fondo forma parte de mi propio bien, ¿no? Y mi modo de alcanzar la felicidad o el fin, ¿no?, como decía Aristóteles, pues en el fondo siempre es siendo parte de una comunidad, ¿no? Pues eso no queda excluido. O sea, eso es un hiperliberalismo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y efectivamente es bastante antisolidario, ¿no? Yo creo que sí, es verdad. Sí. Ok, sí, que a lo mejor ahí valdría la pena pensar, como en estos presupuestos que usted nos daba, ¿no? De muchas de estas propuestas. Sí, un poco este asunto del individualismo no estaría también en por lo menos varios de los proyectos transhumanistas, ¿no? Que, que conocemos, digamos. Eh, pero bueno, eso también es muy interesante.
A mí me gustaría hacerle una pregunta como un poco más general, ¿no? Pensando en todo el panorama, digamos, por un lado, como del mundo en el que vivimos, lo que de hecho está pasando, que pues están como estas grandes corporaciones con mucho poder que están haciendo que el mercado computacional, por un lado, pues se vuelva muy importante y que de alguna manera lo manejan pues de acuerdo a lo que ellos van sacando como productos, ¿no? Que quieren poner a la venta y demás. Como eso por el lado, digamos, de herramientas computacionales, ¿no? Por el otro lado, pues están los proyectos que podemos llamar más bien pues de salud, biológicos, de estas empresas que más bien son como de ingeniería genética y biológica, que también están haciendo como su camino, digamos, de igual, ¿no? De proponer lo que dicen las mejoras o los procesos de antienvejecimiento, ¿no? Cuestiones de salud, ¿no? Que a lo mejor todavía no son el proyecto transhumanista grande, pero que ya quieren o ya pueden ofrecer muchas cositas pequeñas, ¿no? Que abonarían como a estos, pues sí, como estas ideas de tratar de decir, pues sí, un proyecto humano interesante, pues sería ¿no? Llevarnos a la mejora a todos o perfeccionarnos de alguna manera, cuestiones así. Que bueno, además, como ya vimos, pues se van a cruzar en algunos puntos, ¿no? Los computólogos con los biólogos y demás. Em, que eso es algo pues que de hecho está, ¿no? Pasando actualmente y pues seguirá pasando porque eso no se ve que vaya a detenerse. Pero pensando en eso y también pensando desde otro lugar, ¿qué papel cree que los filósofos, por ejemplo, debemos tener como en la visión de todas estas cuestiones y en lo que nosotros deberíamos estar pensando, reflexionando y lo que deberíamos estar tal vez diciendo como en general o sea, a quienes nos quieran escuchar, eh, pero a lo mejor también pensando desde nuestras investigaciones, ¿no? O sea, como, ¿por dónde cree que el filósofo tiene algo que decir frente a todo este escenario grande que tenemos ahora enfrente de nosotros? Muy buena pregunta, bastante amplia y casi vocacional. Pero vamos a ver, yo creo que la labor del filósofo en este contexto actual y más de frente al transhumanismo, yo creo que hay una doble labor, ¿no? Una labor, por decirlo así, crítica, puede ser un uso crítico de la filosofía, ¿no? Y una labor propositiva, ¿no? Más constructiva, ¿no? Entonces, en el plano más crítico, yo pienso que ante todo hay que saber descubrir los presupuestos, ¿no? Es decir, no asumir los presupuestos sin una crítica, es decir, porque si uno acepta de manera más o menos buonaria, ¿no? Buenista, ¿no? Simplemente pues por, de alguna manera, aceptar los planteamientos de otros, etcétera, eso no siempre lleva a buen término, ¿no? De alguna manera uno puede cometer ingenuidades con muy buena voluntad cuando realmente la otra persona lo que quiere en el fondo pues puede ser más o menos, hombre, no digo engañarnos, ¿no? Pero sí llegar a unos objetivos a cualquier precio, ¿no? Entonces, creo que es muy necesario. ¿Sabéis? Porque hay gente que se autoengaña, ¿eh? O sea, no hay que olvidar que hay gente que dice cosas más o menos de buena fe y no se da cuenta de las implicaciones de lo que está diciendo, de lo que está proponiendo. Entonces, yo creo que el filósofo siempre tiene que tener esa actitud crítica, ¿no? De hacer ver pues, presupuestos, condiciones, implicaciones, es decir, de alguna manera como cuestionar lo que pueda parecer obvio, ¿no? Y que no es tan obvio y que en el fondo pues requiere una conciencia, pues eso, de tanto de, repito, de presupuestos como de implicaciones, de planteamientos que a veces son más superficiales de lo que parece, ¿no? Que no se han planteado, por decirlo así, la enormidad de lo que implica, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera dimensión. La otra dimensión es más propositiva, ¿no? Yo creo que también creo que más en relación con la inteligencia artificial y con el transhumanismo, tenemos que, de alguna manera, ayudar a las personas a que tengan la valentía de conocer por sí mismos, ¿no? De tener pensamiento crítico, pero no simplemente por la cuestión de analizar o de someter a juicio lo que conocemos, sino de alguna manera pues ser capaces de conocer desde nosotros mismos, ¿no? Porque ser yo el que conozca, ¿no? Entonces, por eso, toda la información que hoy en día nos rodea y el acceso a la información, que son instrumentos maravillosos y hay que saber usar, tienen un presupuesto muy importante, es decir, que quien conoce soy yo, ¿no? Porque en el fondo quien tiene que hacer su vida, vivir su propia vida, o incluso mejorar el mundo, es cada uno, ¿no?
en la medida en que yo pueda delegar eso, yo piense que alguien conoce por mí, o alguien va a mejorar el mundo por mí, o alguien va a arreglar las cosas, pues en el fondo tiene un punto o de pereza o de cobardía, ¿no? Es decir, entonces creo que el filósofo tiene que ser capaz de asumir su propio, o empujar al ser humano, ayudar al ser humano a que asumamos todos el protagonismo de la propia vida, ¿no? Conocer por nosotros mismos, ¿no? Tomar nuestras decisiones, ayudar a otros, ¿no? Es decir, a intentar arreglar el mundo, es decir, no ser indiferentes al destino de los demás. Es decir, y eso requiere, por decirlo así, como no asumir de alguna manera el peso del conocimiento, ¿no? Hoy en día es muy fácil apretar una tecla y pensar que sabemos porque accedemos a la información. Y entonces, a veces lo difícil es conocer y saber por qué, ¿no? Y analizar y profundizar. Eso requiere, como decía Hegel, ¿no? Pues la fatiga del concepto, ¿no? Pues de alguna manera llegar a conocer y al origen de las cosas, ¿no? Perdón, que no me quiero poner en plan así poético o más o menos emotivo, pero creo que el filósofo tiene ese cometido no solo negativo o crítico, sino también positivo, de alguna manera de empujar el sapere aude, ¿no? De la ilustración. Creo que aquí tiene pues mucho relieve, es decir, que cada uno conozca por sí mismo. Nadie puede pensar por mí. Y si yo soy capaz de pensar por mí mismo, podré ayudar mucho a los demás. Si no pienso por mí mismo, lo que yo haga por los demás puede ser un verdadero desastre, perdón que lo diga de una manera tan simple, ¿no? Pero decir que si yo no pienso por mí, creo que estoy haciéndoles cosas buenas y quizá lo que le estoy haciendo pues puede perjudicarles, ¿no? Porque no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Yo te diría esto. Sé que suena un poco genérico, ¿no? Pero es lo que diría en general. No, pero está muy bien. Muchas gracias, porque sí, yo creo que a veces en realidad como que la tecnología contemporánea y bueno, pues cómo funciona en la sociedad en la que estamos, tiende a ser un poco avasallante y más ahora que estamos viviendo esta época como de hype de la inteligencia artificial y demás. Parece que ya no queda mucho espacio para que lo que cada uno de nosotros pueda hacer, pues realmente sea significativo, ¿no? O interesante, o que podamos decir algo, pues sobre esto que nos están presentando. Y que yo también creo que es importante, pues que todos tengamos en cuenta que en realidad, pues sí tenemos que pensarlo mucho, razonar mucho por qué estamos empezando a usar tal herramienta, por qué contratamos tal servicio, por qué querríamos subirnos a un proyecto transhumanista si es que quisiéramos hacerlo, ¿no? Como, pero con un conocimiento más profundo de las causas de todo, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Y creo que eso a veces no lo llegamos a ver en general todos, ¿no? Entonces, bueno, por eso también quería saber pues, cuál era su opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por eso. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Parece que no. Em, Está cansada ya. sí, bueno, puede que sí, sobre todo los que están en lugares como usted, más lejos de nosotros. O a lo Bueno, mejor ya sí, les bueno, está no es dando. tan tarde. Hoy es aceptable, es bastante, diría que es benigno. Hay días que es que realmente es muy duro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso es un punto importante. Em, ok. Bueno, pues igual finalmente entonces yo una última pregunta, si es que ya nadie más se anima a preguntar. Esto es muy para los filósofos también, ¿no? Em, Como que en el siglo XX se dio mucho esta división entre, por ejemplo, ¿no? Que ahora sabemos que no funciona tan bien, tal vez, pero bueno, filosofía analítica y filosofía continental, esto que ya mencionaba, la posmodernidad, ¿no? Eh, y parece que algunos, o sea, como que algunas líneas que se fueron por ese lado contribuyeron bastante a poder generar discursos transhumanistas como los que tenemos ahora, ¿no? Que podríamos llamar tal vez que estén un poco más sustentados, yo creo que varios de ellos tal vez no lo estén, eh, pero ya como que también la filosofía es muy difícil medirla, ¿no? Pero ya llevamos un cuarto del siglo XXI, como dicen. Y no parece que haya con claridad movimientos tan fuertes dentro de la filosofía misma, como sí los hubo a principios del siglo XX, ¿no? Eh,
y parece que también que el desarrollo tecnológico, en cambio, sí está avanzando de manera mucho más importante y fuerte en este siglo, ¿no? En este primer cuarto de siglo. ¿Le parece a usted que este asunto de que la filosofía como que está un poco ahí estancada tal vez en sus discusiones que ya tiene heredadas desde el siglo pasado y que han marcado algunas líneas muy claras y que entonces parecería como que, bueno, líneas muy claras que apoyarían muy claramente el transhumanismo, nos llevan por un lugar, las otras líneas están como sin claridad, tal vez? Juegue también un papel importante en cómo entendemos todo esto, o cree que no es tan determinante, o que la filosofía tendría que ser algo diferente consigo misma, o no, ¿no? Pensando, por ejemplo, en esto, Quine diciendo, no, pues hay que hacerle mucho más caso a la ciencia que a lo que los filósofos están pensando y cuestiones así. ¿Qué opinas sobre eso? Es una pregunta también muy global, muy de totalidad, bonita. Claro, si yo no pensara que la filosofía es relevante para la vida, para la existencia humana, dejaría de hacer filosofía, me dedicaría a muchas cosas hermosas que se pueden hacer, ¿no? Pero francamente pienso que la filosofía está entre las cosas más hermosas y más útiles, ¿no? A pesar de que no es servil, pero sí que es útil en el sentido que es fecunda, ¿no? Y que ayuda al ser humano, ¿no? Y a la felicidad, en último término. Pero vamos a ver, quiero decir que yo creo que hay grandes temas donde la filosofía siempre será necesaria, ¿no? En pensar pues, la política, en pensar la acción humana, en pensar la naturaleza, en pensar la sociedad, pues mil aspectos, ¿no? Que de alguna manera nunca se podrá decir la última palabra, ¿no? Ahora, en la actualidad, efectivamente, puede parecer que hay un estancamiento o quizá Ujú, que no hay grandes discursos, grandes relatos. Ahora se habla mucho del relato, ¿no? ujú, Es verdad, y de alguna manera ha decaído no solamente, perdón, la filosofía sistemática, ¿no? Donde efectivamente ya hace tiempo que había caído, antes del siglo XX, ¿no? Pues, eran sistemas idealistas o de otro ujú, tipo, pues eso efectivamente ha habido un poco de excepción, ¿no? Pero más allá de los sistemas, pienso que una visión pues armónica de la realidad, una visión, por decirlo así, coherente, una visión donde de alguna manera busquemos comprender la realidad como algo unitario en su conjunto, pues eso pues sí puede decirse que ha decaído un poco, pero me parece que lo que no decae son las preguntas, ¿no? Claro, creo que hay una urgencia ahí, es decir, intentar que la gente no deje de hacerse preguntas, ¿no? O sea, si nos dejamos de hacer preguntas, hay una bandera roja, ¿no? O sea, porque entonces nos dejaremos llevar, ¿no? Entonces hay que cuestionarse, ¿no? Evidentemente, podemos tener unos presupuestos de un tipo o de otro, más o menos religiosos o más o menos materialistas, como nos dé la gana, pero en cualquier caso, si nos preguntamos, el deseo de saber está vivo, ¿no? Entonces yo creo que eso, por decirlo así, como un punto de partida humano, ¿no? Que no puede desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día quizá los grandes terrenos donde la filosofía quizá podría ser más fecunda y si yo creo que hay más como más necesidad es en la línea un poco de ayudar a volver un poco a la realidad, ¿no? O sea, el peligro que tiene la tecnología, por más que, repito, creo que mi visión es positiva y que hay que asumir no una especie de preconcepción defensiva o de alguna manera pesimista, al contrario, ¿no? Pienso que, pero por más que tenga un uso verdaderamente maravilloso y muy potente, me parece que una característica de la tecnología es que esencialmente es un uso de instrumentos, ¿no? Es decir, de alguna manera nos movemos en el ámbito de los medios. Entonces, si estamos todo el tiempo dándole vueltas a los medios, hay una cierta fascinación en los medios mismos, que nos pueden llegar a perder de vista el fin. O sea, medios para qué, ¿no? O sea, cada vez tenemos más medios, pero ¿para qué, no? Vamos muy deprisa, pero ¿hacia dónde, no? Entonces, yo creo que eso es, nos está pasando y la tecnología, en la medida que es instrumental y está proliferando, ¿no? Pues puede generar un ámbito donde de alguna manera sea todo tan hermoso que empieza a importar menos para qué sirve. De alguna manera yo creo que es interesante todo el tema que ha ocurrido más recientemente con las nuevas tecnologías en la educación, ¿no? Porque hay una especie de reflexión bastante crítica, por otra parte, en países muy desarrollados, sobre las nuevas tecnologías. Porque en el fondo están diciendo, ha habido unas promesas fundadas que no tienen un fundamento, que había unas promesas más o menos ideológicas, ¿no?
Si la gente aprende a programar, pues dominará las cosas. Y si utiliza las tabletas, pues sabrá moverse en la realidad. Y hemos visto que no ha habido esos resultados, ¿no? O sea, la realidad no ha respondido a esos presupuestos, ¿no? Entonces, quiero decir que ha habido una fascinación donde alguien proponía unas promesas, sencillamente pues porque parecía que las nuevas tecnologías necesariamente iban a proporcionar esos resultados. No ha sido, ¿no? Yo creo que eso también nos puede servir como botón de muestra, es decir, que hay que tener siempre muy claro los fines si queremos que los medios sean realmente sirvan para algo, ¿no? Utilizar los medios por los propios medios es un poco suicida, ¿no? Yo creo que ahí la filosofía tiene ese labor de alguna manera de recordar el para qué, ¿no? La pregunta para qué, como decía también Robert Spemann, ¿no? Gran filósofo, es decir, es fundamental, ¿no? Por otra parte es la gran pregunta aristotélica, ¿no? ¿Para qué, no? Es decir, esto hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? Yo creo que es una gran tarea, ¿no? De recordarnos a todos hacia dónde vamos, ¿no? Otra cosa es que yo tenga una respuesta u otra, ¿no? Cada uno tenga la suya, ¿no? Pero hay que preguntarse hacia dónde vamos. Si dejamos de preguntarnos, nos estaremos moviendo sin sentido, ¿no? El fondo es lo que proponía Nietzsche, ¿no? Movimiento sin fin, ¿no? El eterno retorno y mil cosas, ¿no? Y yo creo que eso puede llevar realmente a la locura de que el fin justifique los medios, de que en el fondo pues somos, como se ha dicho antes, antisolidarios. Bueno, yo creo que eso, hay riesgos altos en eso, ¿no? Ok, no, muchísimas gracias. Ya se animaron a levantar la mano. Entonces, a ver, Sí. M. Castañeda, que no sé tu nombre, tu primer nombre. A ver si. Hola, yo levanté la mano. Soy Bueno, a Clara. ver, Clara. Sí, estaba pensando con esto que contaba José, estaba pensando en estas trascendencias que trabajan las tecnologías, tienen que ver siempre con el cuerpo y muy poco con otros aspectos de la persona. Entonces, si vamos a mejorar exponencialmente y con la velocidad de desarrollo tecnológico los cuerpos y vamos a hacerlos tan buenos que ya no sean vulnerables a la muerte, que ya no sean vulnerables a la enfermedad, uno de los temas principales que tiene que traer cola ahora mismo en la filosofía es replantear la mortalidad, replantear el ciclo de vida que los humanos hasta ahora nos han forjado una manera de existir cíclica que se va a ir como estirando, que va a ir como cambiando, porque no podemos concebir una inmortalidad al mismo tiempo que la misma natalidad en un planeta con un espacio limitado, con recursos limitados. Entonces, los recursos van a ser un tema importante. La mortalidad va a ser otro tema. Me parece que estamos como en el apabullamiento de prestarle demasiada atención a lo maravilloso de las tecnologías, de la velocidad, de la comunicación, de la mejora de los cuerpos, no estamos prestando atención a una cosa muy fundamental que es qué hacemos con los otros aspectos de la vida humana, de la existencia humana. No somos solo este pedazo de carne que habla, tenemos otro montón de condiciones sociales, de existencia, de cultura, que tienen que ver con la temporalidad y que tienen que ver con la caducidad. Ese para mí es un espacio que hay que pensarlo. Óptimo, una pregunta muy profunda. Yo creo que tiene dos dimensiones lo que has dicho. Ante todo, obviamente, ese reduccionismo, ¿no? Del transhumanismo hacia lo corpóreo, lo material. Y como bien dices tú, tenemos muchas otras dimensiones que son constitutivas del ser humano, ¿no? Y por otra parte, el tema de la temporalidad, lo señalo bastante como algo muy determinante, sea en lo corpóreo como también en lo más social y sí, en otras dimensiones, ¿no? Pero yo creo que, por una parte, hay algo que es muy necesario, o sea, en la medida que nos fijamos en los medios, perdemos de vista también pues, la unidad, ¿no? Es decir, la unidad de nuestra acción, el sentido de la acción que viene dado por el fin. Se hace algo unitario en la medida en que nosotros pues, sabemos disponer los medios a su fin, ¿no? Aquello que verdaderamente tiene valor, ¿no? No simplemente porque se puede usar, se debe usar, ¿no? Entonces, claro, y por tanto creo que la primera idea que señalas es decir que es muy reductivo pensar solo en el cuerpo cuando tenemos más dimensiones. Y que tenemos que considerar al ser humano como una realidad muy unitaria, ¿no? Donde por supuesto están los aspectos más espirituales, culturales, sociales.
Y eso es mucho más real, ¿no? O sea, la realidad que se impone a nuestra experiencia es que tenemos más dimensiones además del cuerpo. Ahora, que esas realidades estén con el cuerpo, tampoco se puede ignorar, no somos ni espiritualistas ni idealistas, ¿no? Y también sería un reduccionismo. Pero me parece que el gran desafío es la consideración unitaria, ¿no? Bueno, eso de una parte. Por otra parte, el tema de la temporalidad, como bien señalas, y la caducidad, claro, desde una visión unitaria, nuestra propia caducidad, la propia presencia de la muerte, o la presencia de la enfermedad, la presencia de los límites, de nuestra vulnerabilidad, como bien dices, tiene un sentido en cuanto que de alguna manera nos ayuda a vivir la vida que vivimos con un sentido. No porque la propia muerte sea el sentido de la vida, ¿no? O somos seres para la muerte, ¿no? Como decía Heidegger, no es porque somos para algo más que la muerte, ¿no? Pero la presencia de la muerte, ese término temporal, está dando de alguna manera un marco a lo que hacemos. Y no es igual hacerlo de una manera como si no existiera la muerte o como si no nos fuéramos a morir, que sabiendo que nos tenemos que morir. Por no decir, por decirlo así, el sentido de precariedad de lo que hacemos, o el sentido de la permanencia, o el sentido de la urgencia, o el sentido, es decir, que la presencia del término temporal de la vida condiciona o vincula pues, nuestras acciones. No necesariamente negativamente, pero es una condición real, ¿no? Intentar como negarla, pienso que puede ser muy realista, ¿no? Eh, Me parece que eso es mucho más, tiene mucho sentido, ¿no? Autores como McIntyre, ¿no? Que se han planteado el tema de la vulnerabilidad y la debilidad desde un punto de vista social, es decir, que de alguna manera el ser vulnerables nos abre al darnos unos a otros, al entrar en relación, ¿no? Es decir, que nosotros vivimos las virtudes, dice McIntyre, no solamente porque queramos ser buenos, sino también porque nos encontramos con que nos necesitamos recíprocamente, ¿no? Y por tanto, la propia debilidad o los límites, temporales o físicos, como queramos llamar, nos abren a la vida social y por tanto una realización mucho más plena que la del propio individuo, ¿no? Es decir, que de alguna manera el negar esa comunión con otros, el negar el límite temporal, el negar lo que es la complejidad entera de la naturaleza humana, me parece que a lo que conduce es a que el ser humano no se puede realizar plenamente, o sea, no se puede alcanzar la felicidad. En la medida que no somos realistas, pues no alcanzamos la felicidad, o sea, el bien se nos escapa, ¿no? Por eso decía antes que es importante el conocimiento teórico. Primero tenemos que saber cómo son las cosas para poder comportarnos de una manera adecuada a la realidad. Si no tenemos contacto con la realidad, pues operaremos de una manera, pues eso, loca o más o menos eh, inventada, ¿no? Pero bueno, yo no sé si que me he extendido un poco en tu pregunta, que me parece muy, muy, muy bonita y probablemente requeriría pues, más explicación, ¿no? Pero bueno, lo que se me ocurre ahora un poco es lo que acabo de decir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo creo que podemos dejar aquí entonces la sesión. Ya nos dijeron que sí están muy interesados en la lista de las lecturas, entonces sí se la pedimos yo se las compartiré después a todos. Muchas gracias. A mí me gustó mucho la plática. Aprendí mucho también yo y también pues ahí como que puedo contrastar con diversas corrientes de pensamiento, con cuestiones que yo también pienso y que yo creo que para todos ha sido también muy valioso. Hay muchos comentarios aquí agradeciendo la sesión que les gustó mucho. Y bueno, pues aquí seguimos entonces. Ha estado acompañándonos en las sesiones que son de madrugada para usted. También la aprecio mucho. Y Sí. bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Jesús Antonio, a ver, levantó la mano. Hola, hola. Pues me parece muy, 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 muy interesante. Y fíjese lo que yo veo es como más una determinación que no veo en la actualidad. O sea, creo que usted tiene las ideas muy, muy claras, ¿no? De que la filosofía tiene una responsabilidad, por así decirlo, eh, de que la tecnología es una herramienta y depende mucho de su uso. Creo que eso, pues, es lo que yo no veo en nuestras generaciones, en la actualidad. Creo que
se pierde mucho, ¿no? Como ya dudas de todo, ¿no? Ya casi casi es como de está bien, está mal, cuáles son los valores que hay que seguir, o sea, creo que sí hay mucho extravío y pues no sé, al menos a mí me parece que en su exposición usted tiene una postura y eso me agradó, me agrada eso. Pero bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. No puedo extenderme mucho. Aprecio tu comentario y bueno, tu planteamiento. Sí, yo tengo una postura, pienso que no es solamente una simple opinión, ¿no? No deja de ser una visión personal, ¿no? Pero bien, pienso que también puede ser más o menos compartida en la medida que razonamos juntos, ¿no? Pero quiero decir, si tú me preguntaras cómo esa situación que nos encontramos actual, de pura duda, ¿no? De que esté un poco patas arriba, yo creo que la clave es volver a las cosas mismas, ¿no? La clave es volver a la realidad, ¿no? Y eso requiere, pues hemos dicho antes, pues el conocer por uno mismo, etcétera. Pero yo creo que hay dos vías que de alguna manera son como, por así decir, como vías privilegiadas de retorno a las cosas, ¿no? Una es el contacto con la naturaleza. Y la tecnología de alguna manera también vela a la naturaleza, de aquello que es por sí mismo, el mundo de la vida, el mundo de lo espontáneo, el mundo de lo gratuito, es decir, de alguna manera el mundo vivo, ¿no? Entonces, creo que también que a veces estamos en los mundos más desarrollados, pues a veces hay una especie como de tecnificación donde de alguna manera nos hemos olvidado de la vida, ¿no? Y por tanto, la vuelta a la naturaleza, al contacto, por decirlo así, con los ríos y los árboles, y con el campo y con el aire libre, yo creo que siempre es una buena vía. A veces uno encuentra una inteligencia clara en personas pues, que han vivido de una manera bastante natural, ¿no? Porque de alguna manera ha habido menos impedimento. Esto no es automático, ¿eh? Pero a veces te lo encuentras. Y la otra vía privilegiada es la relación con los demás, ¿no? O sea, la amistad, ¿no? Yo creo que es hoy en día una cosa muy urgente, pero también la experiencia del otro, ¿no? De la alteridad. Antes salía el tema de la alteridad. No simplemente en cuanto a otro, sino que también en cuanto dar y recibir, ¿no? O sea, es decir, yo me encuentro con otro que es como yo y de alguna manera me reconozco y me doy cuenta de que le necesito y también que de alguna manera me doy a él, ¿no? A esa otra persona. Entonces, o sea, que el ser humano no está hecho para estar solo, ¿no? Por eso la relación con los otros es como una vía privilegiada de contacto con la realidad misma, ¿no? Yo por eso, son las dos vías que siempre, no lo digo en plan sermón, esto que digo, pero que, decir, que siempre lo defiendo como dos vías privilegiadas de realismo, ¿no? Es decir, contacto con la naturaleza y la amistad humana, ¿no? Yo creo que son dos planos que nos pueden ayudar mucho también en el plano educativo, etcétera. Creo que pueden ayudar, ¿no? No sé si está la solución solo ahí, pero creo que son dos puntos importantes. Gracias. Oh, pues No, muchas gracias. Pues gracias a todos, gracias por la plática, muy, muy interesante. Y pues sí, pues vamos a darla por terminada entonces aquí. Y pues todavía nos faltan unas cuantas, todavía quedan unas tres, entonces les estaré mandando la información por correo. Y pues muchas gracias nuevamente, José, eh, Gracias. a todos los que nos... Gracias, Karen. Gracias a todos. Un placer exquisito, enorme. Gracias. No, no, nosotros también estamos muy contentos. Y bueno, pues nos vemos la próxima, ¿eh? Buenas tardes a Gracias. todos. Adiós. Bye. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.